A continuación, Nuevo Poder. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, drones y dronas? Pues ya acá tenemos un invitado de lujo hoy. Pues ya que nosotros nos decimos drones y dronas en lugar de don. Ajá. ¿Viste? El dron que tiene la virtud de tratar de ver 360 grados, así que... Claro, porque no está tripulado. Exacto, y pues, así que hoy sos dron. Bueno. También acá. Bueno. El compañero, Dronia Sonia, Dron Remigio, y el compañero acá, secretario general del Partido Comunista Argentino. De la Argentina. De la Argentina. De la Argentina. Tiene 5 años militante, porque empezó a militar cuando tenía 15, así que... Claro, yo soy un pibe nuevo también. Un pibe nuevo, de las inferiores, digamos. Sí, ¿no? Que sí. Estás en las semillitas, en los semilleros. Sí, en el sub-20. Bueno, bienvenido. Una alegría que esté acá con nosotros. Sonia, ¿no? Lo hizo la producción, la conexión de este programa. Así que, bueno, el programa siempre nosotros ponemos una carátula, viste, que es un poco la disparadora, un poco trata sobre la situación en Argentina, y este tema de los jubilados, de las leyes que quiere volver a vetar El Capitán Beto. El Capitán Beto o el títere, ¿no? Pues es que nosotros cuestionamos a veces algunos medios de comunicación porque hablan demasiado sobre el personaje, sobre Milei, y no hablan de los hilos que están arriba, ¿viste? Claro. Ahí hay un déficit, ¿no? Sí, yo creo que Milei es producto de un casting. ¿Vieron cuando se va a filmar una película o producir una obra de teatro y eligen al que tiene el physique du rôle o el que más llama la atención o el que comunica mejor, que no necesariamente es el que manda? Porque hay que ver quiénes están atrás, ¿no? Y ya hay 2 nombres que figuran, como Sturzenegger y Caputo, que estuvieron con Cavallo, con De la Rúa, con Menem y así sucesivamente. Claro. Y bueno, ahora están con Milei, pero no es Milei necesariamente. No, Milei es el actor, ¿no? Es el que le permite acumular llegar al gobierno, en este caso llegar al gobierno y al poder, ¿no? Porque a veces se llega al gobierno y no al poder. Pero programa 219. 219, programa número 219. Muy bien. Así que bueno, el próximo entonces cuídense con los con la electricidad, porque 220 ahí se pone bravo. Muy buena lo tuyo. Y contale un poco de tu trayectoria, presentate acá. Aparte, ahora vamos a hablar de la cuestión internacional, la cuestión local, ¿no? Bueno, yo me afilié a la Juventud Comunista en 5º año del secundario, estudié en el Nacional Mitre, acá cerca, en la calle Valentín Gómez. Y entré a la Facultad de Derecho, había curso de ingreso de 1 año y había restricciones para el ingreso a la facultad, entonces organizamos una lucha a los estudiantes del ingreso, que llevó a que después fuera presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y terminara mi actividad estudiantil como presidente de la Federación Universitaria Argentina. Antes de eso había sido secretario de Relaciones Internacionales de la FUBA. Y entonces ya empecé ahí los contactos internacionales, que es el momento que marcó mi especialidad, que es las relaciones internacionales. ¿Tu especialidad es esa? Yo me dedico a eso, hago periodismo de política internacional. Bueno, así que ahora vas a ilustrar un poco con tu visión, ¿no? Sí.
y con gusto. Y bueno, después seguí en Relaciones Internacionales de la Juventud Comunista, estuve en el Consejo Mundial de la Paz y en el partido como secretario de Relaciones Internacionales. En el partido también estuve al frente del periódico Nuestra Propuesta, también del Frente de Propaganda. ¿Nuestra Propuesta fue el sucesor de Nuestra Palabra? Sí. Porque mi abuelito leía Nuestra Palabra. Nuestra Palabra, claro. Sí. Claro. Que lamentablemente hoy los costos impiden que salgamos en papel. Claro. Está saliendo por las redes, está saliendo digital, virtual. Claro. Pero todavía se lee bastante y estamos ahora en un momento que se está creciendo Sí, hay una búsqueda, ¿no? Está creciendo ¿cómo se dice? Los que siguen la página, ¿no? Sí, sí. Y también está en las redes, así que es un momento en que hay cierta búsqueda de algunas ideas nuevas, que bueno, Milei dice que las ideas nuevas son las de él, pero son del año de María Castaño. En realidad, las ideas que Milei está sustentando son anteriores a Adam Smith y a David Ricardo. O sea, es un ultraliberalismo desaforado que en un momento de concentración de riqueza y poder a nivel global, bueno, termina respondiendo a los intereses de las grandes corporaciones financieras internacionales, ni siquiera industriales. No. A ver, financieras internacionales. Porque el motor del capitalismo actual es el sistema financiero. Yo digo siempre que detrás de cada misil y de cada chasquibún hay un banco. Claro. Y entonces el poder financiero, y nosotros vemos BlackRock, por ejemplo, los grandes fondos de inversión, son los que están dominando no solamente la economía, la política de los Estados Unidos y la política de los países de la Unión Europea. Sí, es como un concepto geofinanciero, ¿no? No es geopolítico, ¿no? O sea, bueno, Varoufakis habla de un tecnofeudalismo. Pero es el dominio de las tecnologías está al servicio, en este caso, de los grandes capitales financieros. Así que estamos bajo control total. ¿Se puede decir que somos un enclave colonial? ¿Somos una colonia? ¿Qué somos? Bueno, miren, ¿qué opinamos? El litio que tenemos en el noroeste está siendo entregado a las corporaciones extranjeras. La plataforma continental argentina, que es una de las plataformas continentales marítimas más grandes, no está controlada y está a punto de ser entregada porque este gobierno traba una relación de amistad muy fraterna con el gobierno del Reino Unido, que tiene una base militar tremenda en las Islas Malvinas, que están usurpadas. Pero ahora deciden poner una base de submarinos de los Estados Unidos en Ushuaia, en contra de la voluntad incluso del gobierno provincial y del gobierno municipal de la localidad. Entonces, tanto la base de las Malvinas como la base de Ushuaia son de la OTAN. La empresa BlackRock, que es el más grande fondo de inversión. Ustedes saben que un fondo de inversión, la gente pone los dólares y el fondo de inversión los trabaja, invierte. Por ejemplo, en este momento el fondo BlackRock quiere comprarse la pampa húmeda. Y la pampa húmeda es de la sociedad rural, para decirlo, para no nombrar esos apellidos ilustres que Evita decía que tienen olor a bosta de vaca. Pero BlackRock viene por la pampa húmeda argentina porque quiere dominar el mercado mundial de alimentos. Es lo que les queda como para poder dominar, ¿no? Porque el mundo está cambiando mucho. Entonces ellos ya tienen las llanuras cerealeras de Europa, que es Ucrania. Ucrania, claro. No por casualidad. Y si logran comprarse la pampa húmeda argentina, van a dominar el mercado mundial de cereales, por lo menos. Pero sí sería comprar las hectáreas directamente, los campos, directamente con alguna empresa. Sí, como ya en la Patagonia. Sí, como lo hicieron. Hay muchos extranjeros que tienen tierras en la Patagonia. Ajá. Pero la sociedad rural, ¿ustedes creen que se va a enfrentar
No, ellos se van a quedar mientras le dejen su parte, le dejen sus apellidos y le dejen su vida agradable como tienen hoy, viajar a Europa y volver y vivir en sus petit hotel y demás, bueno, ellos van a negociar. Por lo cual está el riesgo de que hasta perdamos lo que se da en llamar la soberanía ahí leía justamente, alimentaria. Viste que acaban de sacar un libro que se llama La Generala, por ahí lo tenemos, ¿no?, de Delfino, sobre Villarroel, que es muy interesante, dramáticamente interesante para nosotros, y su ONG, el principal financiador, fue el hijo de Martínez Dios. Claro. Como abogado de uno de los estudios más grandes que hay acá, que manejan intereses petroleros y demás. Así que hay un poco lo que vos decís, ¿no? Esos apellidos, el hijo del Martínez Dios histórico es el que está atrás de la vicepresidenta y que él encabeza. Después está el hijo de Aramburu, no falta ningún apellido ilustre, pero seguramente es posible que ellos estén, hay que seguirlo. Ese dato que vos decís, no sabíamos que venían por la Pampa Húmeda. Sí. Y bueno, Villarroel representa en el gobierno, es una mujer directamente vinculada a la inteligencia del ejército, que tiene una historia que en buena medida fue castigada por la justicia en otros momentos de la historia argentina, pero ella es abogada de militares que están en prisión, o lo fue antes de ser vicepresidenta, y tiene una contradicción con estos sectores de Milei. Eso expresa intereses en pugna, no es que, por eso no es que por ejemplo, que Villarroel defienda a los trabajadores y a los niños del Garrahan, no, de ninguna manera. Ni que Villarroel esté en contradicción con Milei porque defiende a los jubilados. No, están con contradicciones internas porque, por ejemplo, Milei considera que es un gasto inaceptable fabricaciones militares. Sin embargo, los militares quieren conservar fabricaciones militares bajo su control, bajo su dominio, y son ese tipo de contradicciones de negocios, no son contradicciones. Sí, no de fondo. Sobre el modelo de país son absolutamente coloniales los dos, ¿no? Los dos. Y ella dice, bueno, ella quiere ser presidenta, ¿no? Claramente quiere reemplazarlo, no digo en un golpe, pero sí en ser la candidata, y en eso, por lo que yo sé, tiene el apoyo de Macri. Macri le puso el partido a disposición dentro de su retroceso. Puede ser. Y bueno... Hablando de Milei, recordemos, por ejemplo, Macri era un propietario. Si bien heredó las empresas del padre, era un propietario. Pero este muchacho era un empleado, Milei. Digo, para ver hasta dónde él es el que manda o hasta dónde no. Y que lo que manda está por detrás, detrás del trono. Y son poderes muy fuertes. Internacionales, ¿no? Son globales, no son argentinos. Es decir, tenemos ¿Qué radiografía tenés ahí vos? Antinacional. Ajá. Un gobierno que representa los intereses del gran capital financiero global. Y ustedes miren simplemente, y le recomiendo a los oyentes y las oyentes del programa, el currículum vitae de Sturzenegger y el currículum vitae de Caputo, el ministro de Economía. Siempre trabajaron para los bancos extranjeros, desde chiquitos. Y ahora siguen trabajando para la banca internacional. Son agentes del gran capital financiero. Y son los visibles, pero después abajo de Sturzenegger y de Caputo y detrás, y como mandantes de ellos, o comandantes de ellos, están estos grandes intereses de los fondos buitre, porque, por ejemplo, cuando un fondo buitre pide el 51% de las acciones de YPF, resulta que en lugar de repudiarlo, el presidente de la República sale a criticar a Milei, que es el que nacionalizó y recuperó, a Kicillof, que es el que recuperó YPF siendo ministro de Economía. Y entonces, ahí se ve clarito a quién responde este señor. Después los abogados estuvieron viendo seriamente la cuestión y decidieron apelar la resolución de esa jueza de un barrio de Nueva York. Sí. Ahí me decían que, hoy escuchaba que hubo un cambio también en los abogados en la Procuración del Tesoro,
que han puesto todos los abogados de los estudios de las empresas extranjeras. Y algunas vinculadas a este tema de YPF. Pero sacaron a toda una plantilla de abogados, como 60, de carrera, que y ahora va a costar defender los intereses del país en el extranjero si no tenemos abogados de calidad en la Procuraduría General. Así que estamos cercados, se puede decir. Estamos cercados y hay una contradicción principal entre la mayoría del pueblo y estas corporaciones. Que no siempre eso se expresa en la política, ¿no? En la política ahí tenemos un déficit. Hay un televisor de por medio, hay redes sociales de por medio. Nosotros decimos apagá la tele y mirá tu heladera o mirá tu alacena. Sí, sí. Pero bueno, el papel de los medios. Nosotros, miren, queremos retomar el programa de Kirchner. Quisiéramos retomar la ley de medios. Que Néstor Kirchner no pudo lograr imponerla. Queremos retomar las políticas de retenciones a las exportaciones agrícolas. Queremos retomar la política de una reforma judicial profunda. Miren, ahora en México, ya había en Bolivia, pero ahora en México se votaron los jueces. Y se vota la Corte Suprema de Justicia. Y acá se dijo una estructura aristocrática, histórica. Sí, sí. Bueno, y retomar el programa de Kirchner, pero también retomar el programa de los años 70. A ver. Bueno, el programa de la Patria Socialista, por la que cayeron muchos de los 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Y cómo lo imaginás ahora eso? Y eso parece que está ausente en la política argentina y que hay que restablecerla. Hay que restablecerla. Porque de hecho los países en el mundo que vos justamente tenés ese panorama internacional como estudio, que siguieron esos caminos, ganaron en soberanía, ¿no? Y ganaron muchísimo. Vietnam, China, bueno, ni hablar. Podemos hablar dos palabritas sobre China. A ver. Porque China, es decir, no se puede hoy conocer el mundo sin enterarse de los desarrollos chinos. Miren, China se ha transformado en este momento en el primer productor mundial de bienes industriales. Y se ha transformado independientemente de la valorización monetaria que hace el Producto Bruto, en producción física es el primero. Producto de bienes materiales. Porque, ¿qué pasa? Estados Unidos se desindustrializó. Por ejemplo, vos vas a la empresa Nike en Estados Unidos. Muchos dirigentes futbolísticos argentinos van a ver el tema de la propaganda de sus camisetas deportivas, los equipos que van a utilizar, las zapatillas, los botines que van a utilizar los jugadores. Y cuando van a Estados Unidos le muestran la oficina de diseño, la oficina de publicidad, la oficina de administración, y así le van mostrando, y cuando preguntan dónde está la fábrica de zapatillas, por ejemplo, o la fábrica de ropa, dicen, no, eso está en Indonesia, eso está en Malasia. O sea, Estados Unidos, lo doy como ejemplo de que Estados Unidos se desindustrializó. A mí en el curso de oratoria de la Facultad de Derecho me enseñaron que las palabras largas se dicen sílaba por sílaba. Entonces, nos has enseñado algo. Se desindustrializó Estados Unidos. Y entonces China ocupa el lugar del primer productor mundial de bienes. O sea, China fabrica cosas, mientras Estados Unidos se dedica a los productos financieros, a los créditos, a los seguros, a las garantías y a los bonos, toda otra clase de productos financieros. Y entonces la clase obrera más grande del mundo hoy es la clase obrera de China, pero China es el mercado interno más grande del mundo también. Entonces ahora los trabajadores chinos no solamente trabajan, sino que también consumen. Aquel cuento de que en China el salario es muy bajo, ya no es así. O sea, tienen un nivel de vida que está empatando y casi llegando a un nivel de los trabajadores de Europa Occidental, cuyos salarios a su vez están en declinación. Ahora, Milei... Pensá que en los 70, cuando vos hablabas, era al revés la cosa. Nosotros estábamos adelante totalmente de los chinos. Totalmente. Y entonces el presidente norteamericano, Donald Trump, dice,
que lo tiene puesto en su gorra, Make America Great Again, o sea, hagamos grande a Estados Unidos otra vez, y es una utopía. Esa misma consigna muestra que ya no son tan grandes como decían, porque dice Donald Trump mismo, hagámoslo grande como era antes. Sí, ¿no? Deng Xiaoping no se pone ninguna gorrita ridícula, no se pone, calladito y eso lo tiene. Ahora es Xi Jinping. Deng Xiaoping fue el ideólogo de este proceso, que ahora ya lleva más de 40 años. Sí, es cierto. Y ningún país creció tanto en 40 años como creció la República Popular China. Entonces hay una desesperación. Es una lástima que no tengan un medio de comunicación acá en Argentina, ¿no? Claro, yo creo que sí. Que ellos tendrían que tenerlo para que... Para toda América. Sí, porque... CGTN llega acá, se puede ver en castellano, pero hay que ir a buscarlo. Digamos, por eso, ¿no? pero te quiero decir. Porque eso ayudaría al desarrollo, digamos, de darse cuenta de que todo lo que acá impone, por ejemplo, es ridículo, ¿no? Yo colaboro con RT, que es el canal ruso. El canal ruso, sí. Acá en la Argentina. Sí. Pero tampoco Rusia tiene un sistema de soporte tecnológico comunicacional como tienen los Estados Unidos. Es un retraso que creo que ellos tienen que superar. Pero bueno, el hecho cierto es que China encabeza ahora un grupo de países, el grupo de países BRICS, que son Brasil, Rusia, y nosotros tenemos frontera con el BRICS. Y no estamos dentro del BRICS porque Milei decidió rechazar la invitación. Miren, Cuba acaba de ingresar a los BRICS como miembro, diríamos, observador, concurrente, no en la primera línea de los BRICS, por su débil economía. Argentina estuvo invitada a entrar a los BRICS. Se hablaba del BRICSA, que iba a entrar a Argentina, porque le resuelve a los BRICS la ecuación alimentaria. Argentina. Y lo primero que hizo Milei fue... No sé si lo primero, pero lo segundo, lo tercero, en sus primeros 10 días de gobierno. A mí me hizo acordar mucho de cuando lo primero que hizo Macri fue sacar a Venezuela del Mercosur. Claro. ¿Te acordás que no aprobó Argentina, vetó que ingresara? O sea, claramente ahí tenés la señal de que son todos títeres, ¿no? De que en términos financieros están manejados por los planes. Nosotros le decimos los planes de la OTAN. ¿Viste? Ampliamente. Sí, porque el belicismo está en la esencia, ¿no? Ahí les hago un comentario. A ver. Estados Unidos tiene en este momento, yo sé que en radio hablar de números es complicado, pero lo voy a decir despacito, 860.000 millones de dólares de presupuesto militar para el año 25, que es el año que transcurre. El año 26 la previsión es que van a llegar a $1 billón, es decir, con B larga, ¿no? $1 billón. Esto es lo que arruina la economía de Estados Unidos. Hoy la industria realmente existente en Estados Unidos es la industria militar, que es cierto que genera un poco de empleo, pero arruina el presupuesto de los Estados Unidos. Nosotros estuvimos trabajando algunos autores en los últimos programas como Lazarotto, donde sostiene de que sin ese gasto militar el dólar no existiría como moneda mundial hoy. Se sostiene en ese gasto militar. ¿Coincidís vos en eso? Sí, coincido. O sea que aunque no genera empleo, el objetivo es sostener el dólar, digamos, como moneda. Bretton Woods no existe más, el patrón oro no existe más. ¿Qué es lo que sostiene al dólar? Un grado de confianza que viene de antes y que se está debilitando. Y lo otro es el poderío militar de los Estados Unidos. Ahora, el poderío militar de los Estados Unidos arruina el presupuesto, porque ellos son muy liberales, neoliberales, ultraliberales, pero esos 860.000 millones de dólares son gasto público y lo pagan los contribuyentes, porque en Estados Unidos vos no sos un ciudadano, vos sos un contribuyente o no existís, ¿no? Si no tenés plata, te morís en la puerta del hospital, pero si no pasás antes por la caja, listo. No te atienden. Justamente, vos sabés que ahora después vamos a escuchar 2 videos. Hay uno cortito que lo podemos poner ahora el que está en inglés,
sobre Estados Unidos, Jamie Moore, un comentarista de Estados Unidos, que hace alusión justamente, dice, los hemos convertido nosotros somos los terroristas. Dice, hemos invadido Irak, si tenés la imagen por ahí, ponela. Hemos invadido Irak y después invadimos Libia. Y el que lo está interrogando le dice, ¿pero por qué invadimos Libia? Porque Gaddafi quería hacer una moneda africana para competir con el euro y con el dólar. Dice, esa es la verdadera razón por la cual destruimos Libia, ¿no? Lo dice ahí en Estados Unidos, en un programa político de Estados Unidos, ¿no? Que está ahí, está ahí la imagen. Y después viene otro que lo vamos a pasar después, lo vamos a pasar completo, que son 15 minutos muy largos donde plantean este conflicto entre Trump y Elon Musk, justamente porque Trump quiere eliminar la barrera de endeudamiento de Estados Unidos y de emisión de moneda, el tope de deuda, y Elon Musk decía, no, pero nosotros, era el comentarista, que es un español, dice, pero parece peronista Trump, y por eso se peleó con Musk, que es amigo de Milei, dice el comentarista español, ¿no? Ellos iban a reducir el presupuesto militar. Estaba en el programa de Donald Trump, pero si ellos reducen el presupuesto militar, dejan de ser superpotencia. Claro. No son más superpotencia por la economía, ni por el dólar, claro, en todo lo demás, ni por su gran capacidad de relaciones mundiales. Ellos son potencia por el presupuesto militar. Incluso le están exigiendo en esa crisis, le están exigiendo a Europa Occidental que se hagan cargo de la OTAN, que Estados Unidos ya no defienda más a Europa Occidental, solamente defiende a Netanyahu, que está produciendo un genocidio en contra del pueblo palestino. Ahora están en esa encrucijada. Si bajan el presupuesto militar, dejan de ser potencia mundial. Ahí está, ahí estamos viendo en pantalla. Los terroristas del mundo son Estados Unidos. No, yo lo comento rápido, déjalo porque está en inglés, entonces está abajo para que lo vean. Y ahí relata ese periodista que parece que es un periodista importante dentro de Estados Unidos, que es sincera. Fíjese el nivel de debate que está allá, donde dice, nosotros nos hemos convertido en un Estado terrorista, esto así no puede seguir. Claro. O sea, está haciendo una autocrítica interna dentro de Estados Unidos muy fuerte. Después aparece también el planteo de Bernie Sanders. Totalmente. Viste que es muy muy interesante con este triunfo que ha habido ahora de un musulmán. Hay una diputada Ocasio que se dedica, se destaca también por estas críticas. Hay todo un movimiento dentro de Estados Unidos que no. ¿Vos lo seguís esto? Estos dichos nuestros contra Estados Unidos no son contra el pueblo norteamericano, ni son contra los trabajadores norteamericanos, que son en verdad quienes han levantado ese país, ¿no? Sino que son contra el núcleo gobernante poderoso del bipartidismo, porque esos dos partidos que hay, y ahora Elon Musk que va a crear un tercer partido, parece, son partidos que si no tenés millones de dólares no podés ser candidato. Es una para ser candidato a concejal de un pueblito en Estados Unidos necesitas por lo menos 150.000 dólares para empezar a hablar. Quiere decir que no es tan democrático Estados Unidos como dicen, ¿no? Depende de la cantidad de dólares que pongas. Y el que más dólares pone es el que va primero en la lista. Sí. De democracia ahí no hay nada, de ideas tampoco, es un problema de plata, ¿no? Se compra. Habría que ver si no es una forma de corrupción eso, ¿no? De la política. Porque y es un sistema corrupto. El capitalismo de entrada es un sistema corrupto. Gobierna el dinero. Va el candidato que pone más plata. Y sí. Bueno, acá nos pasó con Cavallo. O sea que cuando Cavallo llegó a diputado por el peronismo, fue porque la Fundación Mediterránea puso $1 millón totalmente en el Partido Justicialista de Córdoba. Sí. Y ahí la UCD se hizo peronista. Claro. Alzogaray, la hija de Alzogaray. Exactamente. Y entonces, ahora vos fíjate, los tipos antes defendían el dólar, como decís, porque era una potencia industrial, una potencia incluso moral, ¿no?
porque ahora... Sí, era la democracia ejemplar. La democracia, viste, la libertad, el modelo de vida americano, Hollywood. Habían las películas decían que Estados Unidos derrotó al fascismo. Sí. Claro. Yo vi una bandera roja con la hoz y el martillo en el techo del Reichstag. Eso es una mentira Berlín, comunista. ¿No? Pero según Hollywood y la serie Combate, los que combatieron al nazismo fueron los norteamericanos. Bueno, pues todo eso fue en la década del 60 que tuvieron esa hegemonía cultural. Sí. A pesar de eso, fíjate que vienen replegándose y si tenés que sostener una moneda nada más que a los tiros, evidentemente has perdido las otras legitimidades que tenías, ¿no? Totalmente. Ayer justamente, porque hoy inauguramos otro programa después de este, que se va a llamar Puentes por Francisco, ¿viste? Para tratar de que el legado de Francisco, ahí tenemos la propaganda. Construyamos puentes. Construyamos puentes, ¿viste? Bueno, le afanamos le tomamos prestado, no se lo afanamos. No, ya Francisco no te va a pedir no va a pedir derechos. Derechos de autor. Está bien. Moral sí, va a decir, sean coherentes con de lo paso, hoy bombardearon la iglesia católica en Gaza. Sí, y hirieron al padre Romanelli, que es argentino. Es argentino con el que hablaba todos los días Francisco. Todos los días. Sí. Por eso estamos poniéndolo acá. Y todos los días a las 19 horas. A las 19 horas. No sé si de Roma o de Gaza, pero todos los días a las 19 horas, creo que de Roma. Lo llamaba Francisco, a ver cómo está estaba. herido, creo que murieron 4, había 600 personas adentro de la iglesia. Esos no son errores, me parece que eso es un mensaje mafioso a León XIV. Sí. Ese misil ahí que cae, ojo para dónde vas. Porque viste que León XIV empezó a habilitar otra vez a Stiglitz. Sí. O sea, viste que Francisco lo metió en la Academia Pontificia de Ciencias para el tema de la deuda mundial. Y hizo un encuentro, volvió a hablar. Y Stiglitz, viste que había estado en la ¿te acordás cuando se hizo en el 2008 en el 2009, la crisis del 2009 a nivel mundial, la Asamblea de Naciones Unidas la presidía el canciller sandinista, el padre Miguel de Escoto. Miguel de Escoto, efectivamente. Y hizo con Stiglitz un modelo de reorganización del sistema financiero mundial. Exactamente. Muy interesante, que después el G20 lo planchó. O mejor dicho, la OTAN lo planchó. Pero ahora parece que León XIV está buscando volver a hablar de eso. Y no es que uno sea conspirativo, pero existen las conspiraciones, y este misil no cayó por error ahí después de 2 años. Ningún misil cae por error. Eso no. El margen de error es muy pequeño con las nuevas tecnologías, y se puede, si ellos quieren tirar un misil aquí en donde está el cartelito que dice aire, ahí te lo invocan. Lo invocan, como le tiraron el misil en la carpa beduina de Muammar Gaddafi. Claro. Se lo invocaron en la carpa. Sí. Y si te lo quieren tirar a vos o a mí en la coronilla, te lo pegan. Sí, hoy la precisión de la tecnología es total. Ahora, ese retroceso no lo logran frenar, porque en realidad el resto del mundo sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Déjame que te quería terminar la idea. Da para mucho hablar. La proyección demográfica es el tema interesante para seguir, que vamos a hablar en ese programa. Porque la OTAN, la proyección demográfica a fin de siglo es el 4% de la población mundial. Totalmente. Y en los BRICS está más del 45% de la población mundial. Hoy. Sí. Pero la proyección a fin de siglo. Y claro. Vos decís, ¿cómo? Una minoría va. Ya los BRICS tienen un Producto Bruto Interno mayor al del G7. Los BRICS. Producto Bruto Interno mayor al del G7. El G7 son los países Europa Occidental, Japón y Estados Unidos. Entonces, de paso, Japón ya nadie habla. No sé si se acuerdan, Brzezinski, Kissinger, tenían la Trilateral Commission. Bueno, cuando intentó resurgir era un poquito. Japón, Europa y Estados Unidos. Ya nadie habla de eso, no existe más. Pero yo te digo, a pesar de, o sea, yo creo es interesante porque ver a nivel interno, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Digamos, los argentinos tenemos que ir viendo esas tendencias mundiales, las fuerzas políticas, que Milei va a hacer esto, Macri va a hacer esto, los gobernadores ya sabemos, pero del resto del campo nacional no está discutiendo ¿no? Ahí falta un congreso, se discuten nombres. Mirá, vamos a ver un ejemplo reciente. En Chile,
1,5 millones de personas votaron en las elecciones internas para elegir el candidato o la candidata de la coalición oficialista. 1,5 millones. 1 millón en y todo medio. el país. En todo Chile. ¿Sobre una población de cuánto? ¿De 15? ¿El 10%? Sí, ¿no? pero lo quiero comparar no con la cantidad de población de Chile, sino cuántas personas deciden las candidaturas acá en la Argentina. En una mesa más chica que esta. otro concepto, ¿no? ¿No? Mirá vos. Se están decidiendo a dedo las candidaturas y después se quejan de que la gente no se siente contenida, no los apoya. No se enamora. Miren, la última elección democrática que hubo Interesante el concepto en el Partido Justicialista fue aquella que hubo entre Cafiero y Menem, que ganó Menem. Cafiero era el de la renovación y Menem era el de salariazo y la revolución productiva. Bueno, eso ya pasó, pero fue la última vez. Nunca más hubo un movimiento democrático donde la militancia, por lo menos, ya no digamos todo el pueblo, participa de las... Mirá, es muy interesante ese concepto que traes. Porque vos fíjate, vos me decís 1,5 millones en Chile, pero el equivalente en la Argentina serían 3 millones, a proporción de la población. O sí, un poco más. Claro. O sea, tendrían que, para mantener el mismo proceso de Chile, acá hubiesen votado 3 millones y vos decís lo resuelven 4. Entonces, en esta idea de retomar cosas de 4 personas. 4 personas contra 3 millones. Claro. Muy interesante tu concepto. Entonces, bueno, en la Argentina, lamentablemente, tenemos que retomar también, por ejemplo, aunque no es una experiencia que no terminó del todo bien, la elección interna de la Izquierda Unida Argentina, cuando, entre otros, Patricio Echegaray llegó a la legislatura porteña. Yo me acuerdo haber llenado la cancha de Huracán en un acto gigantesco de Izquierda Unida en la Argentina. Entonces, esa experiencia de internas abiertas y demás, porque nosotros criticamos a las PASO, pero vino Milei e incluso los del Partido Justicialista y suprimieron las PASO. Sí. Ahora ni PASO ya tenemos. Sí, cada vez tenemos menos participación, menos mecanismo de participación, ¿no? Y si no hay participación popular en la determinación de una alternativa política, es muy difícil que ésta se pueda constituir. Por eso nosotros, miren, ahora son elecciones distritales, porque son parlamentarias de medio término. En provincia de Buenos Aires estamos, digamos, apoyando al gobernador Kicillof en su disputa contra Sergio Massa y contra la imposición que hacen desde el Instituto Patria. Pero en la capital federal fuimos con una lista que no reconoció a la lista oficialista. Fuimos con una pequeña lista con la intención de marcar el camino, de que ya que no aceptamos ese tipo de mecanismos de funcionamiento y ese tipo de complicidades, porque Sergio Massa, si podemos decir que Sturzenegger y Caputo trabajan para BlackRock, Sergio Massa, públicamente, de público y notorio, es de Greylock, que es otro fondo de inversión global, que no será tan grande como BlackRock, pero juega en la B. Juega en la A también. Pero en media tabla, digamos. Media tabla. Entonces, en la Argentina, incluso nos tenemos que preguntar si sin una perspectiva socialista es posible una solución para la gravedad de los problemas que tiene Argentina en este momento. Porque miren, si logran instalar la base militar yanqui en Ushuaia, miren, ¿cuántos años lleva la Revolución Cubana? Todavía no pudo sacar la base de Guantánamo de su territorio. Ahora, como Donald Trump está recrudeciendo el bloqueo contra Cuba, ahora sancionó al presidente cubano. El presidente cubano ahora no puede ir a las Naciones Unidas porque todavía el sistema de las Naciones Unidas, si Estados Unidos no te da visa, vos no podés llegar a las Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas dentro de poco van a tener que cambiar la sede, que van a tener que ir de ahí. Y si no, se generará otro sistema de relaciones internacionales. Poco se habla de que en este momento están reunidos en Bogotá 30 estados para declarar
convocados por el presidente Petro para declarar un embargo de armas y de todo comercio con el Estado de Israel. Que está... Sí, vi la noticia. Sí. Está perjudicando a la comunidad judía internacional, la está desprestigiando, la está poniendo en riesgo. Yo creo que no le hace ningún favor a la comunidad judía parecer que un señor acusado por la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional por genocidio, esté encabezando el Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel en el año 1948 pudo cumplir la resolución de las Naciones Unidas de 2 estados, un estado palestino y un estado de Israel, y hubieran podido convivir en paz y desarrollarse perfectamente. Sí, después tuvieron los acuerdos de Oslo, ¿no? Los acuerdos de Oslo, que ya estuvieron un poquito manejados por el Partido Demócrata norteamericano y Yasser Arafat, pero el desplazamiento, el genocidio, eso es una cosa que no se... Y muchos sectores de la comunidad judía internacional, incluso del rabinato... ¿Del rabinato? Se están oponiendo. ¿Ah, sí? Claro, porque hay una parte del rabinato que nunca consideró que los judíos debieran tener un Estado, que han criticado siempre la idea de un Estado teocrático, sino que separar la religión y el Estado. Y entonces no quieren que esos rabinos no quieren el Estado de Israel. Dicen que ha sido negativo para el pueblo judío en general. Y cada vez más aparecen sectores judíos que dicen no en nuestro nombre. O sea, no nos representa Netanyahu. Y bueno, estamos en esta situación internacional donde hay un genocidio y no se logra hay que tener un plan de reforma democrática de las Naciones Unidas. Sí, eso es central, porque acá han roto los acuerdos de libre comercio, se acabaron. Han roto el derecho internacional, porque fíjate que ni a la Corte Penal Internacional ya le... Ahora el libre comercio lo defiende China. Ahora, por eso te digo, Estados Unidos ataca el libre comercio con la guerra de aranceles. Entonces, y desde que China ingresó en la Organización Mundial de Comercio, se ha producido un cambio notable. El Fondo Monetario viola su estatuto para endeudar a la Argentina. Claro. Fíjate, somos 65.000 millones de dólares en contra del estatuto. Entonces, eso muestra por otra parte... Se ha roto todo. Demuestra por otra parte el valor del dólar. O sea, tomen los millones de dólares que quieran. Sí. ¿Qué son los dólares? Si ellos tienen la maquinita de imprimir dólares. Estados Unidos no quiere que nosotros estemos endeudados para devolverle la plata, porque ellos tienen la maquinita de imprimir. Lo que quieren es someternos, tenernos con la bota encima y obligarnos a hacer las políticas que ellos quieran. La diferencia con China, por ejemplo, es que coopera con muchos países con la política de win-win, es decir, ganar-ganar. Que ganen las dos partes. Las dos partes, como en cualquier negociación, conversación. Ahora ahí, pues, ¿sabes que yo lo que noto cuando hablo con los compañeros del campo nacional y demás, como que el sistema ha logrado meter ahí un falso diagnóstico de que emisión es igual a inflación. Sí. ¿No? Entonces no puedes salir, no, tenés que tolerar esto porque si vos salís por ahí, pero ¿cómo hacen el resto de los países del mundo? Que emiten más que nosotros y no tienen inflación. Y te sumo la idea de Milei de que lo principal es el superávit fiscal. Claro, forma parte de eso. No, lo principal es que la gente viva bien, que le alcance el sueldo, que haya empleo, que haya producción y trabajo. Eso es lo principal. A ver. Después las políticas financieras, inflación, tipo de cambio, pero todo eso pero ¿no te parece que estar al servicio en esta crisis mundial donde en 6 meses o un año, si querés, se rompió todo, ¿no sería interesante llamar a un Congreso Nacional de debate de cómo se adapta la Argentina a esta situación mundial? No se ha producido. Sería muy interesante. Te lo dejo como iniciativa. Yo estoy tirando esto de todos lados. Nosotros estamos en una iniciativa amplio, no de un partido, ¿viste? O sea, muchachos, sentémonos porque, a ver, el Partido Justicialista se hizo liberal con la excusa de que había caído la Unión Soviética. Entonces, bueno, reformó el Estado. Pasaron 35 años, ahora hay otra situación mundial y nadie actualiza lo de entonces. Sí. El Partido Justicialista, y no hay dónde debatir. El peronismo
siempre fue adaptativo a la situación internacional. Menos ahora. Menos ahora, efectivamente. Ahora no se actualiza. Y si el peronismo no se actualiza, nuestro pueblo va a tener que desarrollarse políticamente por otra vía. Es que hay que hacerlo. Que necesariamente creo que va a incluir a muchos peronistas. Seguro. Están esperando. Miren, Ernesto Guevara era un médico, no sé si ustedes lo tienen presente. Demasiado. Sí, Un muchacho que se... un Che, a mí dijeron que había un Che. El Che Guevara, sí. Ernesto Guevara, un médico argentino que luchó junto a Fidel Castro, en fin. Y él decía, no importa si vos sos peronista, comunista, socialista, radical, el asunto es si estás a favor de los monopolios o si estás en contra de los monopolios. Claro, así es. Nosotros estamos ahora en una iniciativa que se llama Plataforma, con compañeros peronistas, compañeros socialistas y algunos independientes, tratando de avanzar en una idea programática. Pero la idea tuya de un congreso para que el pueblo argentino construya un programa, por ahí Ojalá. de 15 puntos, no tiene por qué ser un libraco de 2 tomos. Claro. Vos sabés que nosotros, me alegro que te guste la idea y contá con nosotros para empujarla, para participar y demás. Bueno. Nosotros en los programas hemos venido tirando la idea central de que para salir de esta situación que nos va a dejar este gobierno colonial, necesitamos una presidencia colectiva. Y los compañeros nos dicen, pero presidencia colectiva... un triunvirato. Claro, digo, no, hay otro lugar donde se puede hacer la presidencia colectiva, el directorio del Banco Central. O sea, porque no te podés ahora meter en la modificación de la Constitución, bueno, el presidente. Ahora, si vos el directorio del Banco Central, que hoy está dominado todo por los banqueros, metés al pueblo ahí, como hizo Perón en el 45, como hizo en el 73 cuando lo agarró la manija Helvar, acordate. Sí. Entonces nosotros decimos, se puede plantear. Entonces, un gobierno tiene que tener una campaña electoral, sí, XX candidato a presidente, pero dentro de la plataforma tiene que plantear ese cambio en el directorio del Banco Central, donde estén, por ejemplo nosotros decimos, el federalismo tiene que estar todos los gobernadores sentados ahí. Claro. Los trabajadores, las pymes, sentados en ese lugar, porque es el estratégico de donde se define la emisión de la moneda, la trazabilidad de la fuga, no fuga, es donde está la información de la nave principal de la colonia o soberanía está ahí en el Banco Central. Entonces nosotros venimos tirando esa idea, te la dejo para trabajarlo en las plataformas, de que se discuta eso. Nosotros decimos, muchachos, no me importa la lista de diputados, decime la lista de directores del Banco Central. Sí, claro. Que vas a respaldar. Entonces, pero no. Y hay que modificar la ley orgánica del Banco Central y también hay que modificar la ley de entidades financieras que rige hoy totalmente, está en plena vigencia, pero surgió del gobierno dictatorial de Videla y Martínez de Oz. Tenemos la misma ley que rige los bancos de aquella época. Entonces, el diputado Carlos Heller en su momento presentó el proyecto. Sí, recuerdo. Y le dijeron, Carlos, esto no va porque, miren, ya tenemos la sociedad rural en contra, tenemos el Clarín en contra, vos no querés poner en contra a todos los bancos, esto dejémoslo para otro momento. Nosotros creemos que hoy es un momento para rescatar va a volver eso. Ese proyecto. Sí. Es que tenés que pensar por ahí. Digamos, porque cuando vos elaborás un programa no podés desconocer las cosas que ya se intentaron, lo que ya se hizo. Inventar la pólvora, ya está lo tenés que capitalizar. Claro. Y eso es historia de la Argentina. Entonces, si nos derrotaron en un momento y no lo pudimos desarrollar o no lo pudimos promulgar, bueno, retomemos esa lucha, ese punto programático. Y después otra idea que nosotros teníamos también era usar más, justamente siguiendo, el Che no lo planteaba en esos términos, pero el sistema lo planteó, usar la ley antimonopolio. La ley de abastecimiento. No, la ley de abastecimiento es una, y la ley antimonopólica es otra. Acá en la Argentina nunca se usó. Pues supuestamente el liberalismo es una ideología que viene a combatir el monopolio, pero ahora parece que los defiende. Pero te quiero decir, el Che planteaba esa cosa de que era con los monopolios, vamos todos para allá. ¿Con qué instrumento? Con la Comisión Nacional de Defensa de Competencia. ¿Sabés que la ley actual
vigente, nada más que tener que tener poder político y voluntad política de hacerla, puede dividir empresas. No necesita modificar nada. Claro. Puede decir, señores, a ver, el monopolio de la alimentación, de las lácteas, no sé, lo que sea. Y tiene todas las facultades. La actual ley, te digo porque nosotros hemos ganado instancias en la cuestión, en la Corte con estos temas, con pymes que han peleado el tema y lo han ganado, y le determina, él tiene facultades, es el único juzgado que depende del Poder Ejecutivo, porque tiene las facultades de un juez para ir, allanar y hacerle toda la determinación de costos a un monopolio, decir, señor, usted, y le tiene que dar toda la información como si fuera un juez, pero no está dentro del sistema judicial, ¿no? Y tiene ese tremendo poder que lo usan todos los... Mirá, en Europa, la Comisión de Defensa de la Competencia de Europa es la que asigna los subsidios por cadena de valor. Claro. Para Europa, dice, bueno, va a haber $1.000 millones para el aluminio. Vengan todas las empresas de aluminio de Europa, de la más grande a la más chica, y manejan la asignación de subsidios para que haya un equilibrio. Pero eso es intervención del Estado y hay que destruir el Estado desde Pero adentro. volvemos a ese tema de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro. Si vos allá lo hacen, ahora vos se lo querés hacer acá, No, alguna empresa europea o yanqui, no, están violando la propiedad, empiezan con eso. Claro. Son jodidos. Y nosotros, pero el problema somos nosotros. Ellos hacen la de ellos. Siempre hicieron eso. Ellos sí, pero nosotros dejamos hacer lo nuestro. Claro. Acá el campo popular hay que resetearlo. Bueno, ¿cuándo hacemos el Congreso? Y no sé, la semana que viene es pronto, pero mirá, por ahí el año que viene. Yo me acuerdo, mira, el otro día pensaba, yo tengo 67, o sea que también empecé a militar a los 15. Yo me acuerdo que antes la militancia se hacía los fines de semana. Eran las reuniones políticas, de grupos, de esto, del otro. Acá no nos juntás hoy un tipo un fin de semana ni a placer. Claro. El Zoom. El Zoom, bueno, está bien, pero antes era sagrado, el sábado a la tarde, siempre. Y el sábado a la noche no te digo nada. Por eso, hay que volver a poner el cuerpo. Y sí. Entonces vos me decías a mí, este fin de semana, y yo te digo sí. Si todos dijeran sí, como era en aquella época. Pero vamos a hacerlo en serio, te digo. Yo lo estoy impulsando con muchos compañeros, estoy con yo vengo del peronismo, estoy en el peronismo, no electoral, nunca en la rosca electoral, pero hay que hacerlo y todos coinciden, che, muchachos, sí. ¿Qué hacemos? Es una oportunidad esto del mundo, porque es una oportunidad, y encima estás menos solo que antes. Porque yo me decís, bueno, te querías hacer el loco cuando se disolvió la Unión Soviética, bueno, pero ahora tenés los BRICS. Claro. Los BRICS están esperando de que vos te definas. Mira, un punto clave es ingresar en los BRICS. Central. Otro punto es desconocer los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Porque el gobierno dice no hay plata, la Argentina no tiene dólares. Recuperemos los puertos del río Paraná y vas a ver cuántos dólares van a entrar a la Argentina. Pero no solo los puertos del río Paraná, los puertos de la provincia de Buenos Aires, los puertos de la provincia de Chubut, de la provincia de Santa Cruz. ¿No? Claro. Todos los puertos, van a ver cuántos dólares van a entrar a la Argentina. Cobremos un impuesto a las grandes fortunas. No expropiemos las tierras ni sus fábricas, pero cobrémosle un impuesto y van a ver cuántos dólares van a ingresar a la Argentina. Porque es muy fácil decir en la Argentina no hay dólares y entregar todo el país y no tener ni fuentes de ingreso de divisas de ningún tipo. Recuperemos, como hizo el general Perón, el comercio exterior, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El terrateniente le tenía que entregar los cereales a la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos la exportaba y pasaba por ahí. Y los otros países, hasta Estados Unidos lo hace eso. Bueno, y acá... la Comunidad Europea, todos manejan una masa de subsidios para... Acá le cobramos una pequeña retención a grandes ganancias de la soja que requiere un mínimo de trabajo humano y prácticamente el Estado no cobra nada cuando lo hacen en nuestra tierra. Somos un país soberano, entonces es directo el terrateniente con el comprador extranjero y el Estado no ve un peso. Entonces soluciones para tener dólares, para estabilizar la economía, para aumentar los salarios, para aumentar las jubilaciones, para aumentar el presupuesto de salud y de educación y tener un país productivo, un país progresista, un país que puede ser
para fomentar la unidad y la integración latinoamericana y caribeña, tener una sociedad con Brasil. Por eso Lula insistió tanto en Johannesburgo, a finales del 2024, que Argentina entre a los BRICS. Claro, fue una sorpresa. ¿Te acordás que Argentina no había ido y estábamos adentro invitados? Ni porque Alberto lo pidió Lula. Fernández ni Santiaguito Cafiero iban y estaban vacilando. Pero Lula lo metió Lula. Nos metió Lula con el acuerdo chino. Sí, sí. Y vino Milei y rechazó la invitación. Hoy estaríamos... miren, Brasil con China está construyendo en este momento un ferrocarril que va desde San Pablo al puerto de Chancay en Perú. Sí, sí. Para hacer ese camino de San Pablo de San Pablo a Chancay, el puerto peruano en Perú. Chancay se llama. Chancay se llama el puerto. Hasta nombre medio chino tiene. No, ese Inca, un nombre. Inca. Inca, Chancay, sí. Entonces, bueno, había que ir por el canal de Panamá o por abajo de Tierra del Fuego. Sin embargo, ahora se puede ir con un ferrocarril. Y si el ferrocarril fuera como los ferrocarriles que yo he visto en China, de trenes de altísima velocidad, incluso uno que va levitando y que no toca la tierra, me parece que sería bárbaro para la economía de Brasil y de Perú. Ahora nosotros, Argentina, vemos el partido de ping-pong. Estamos en la prehistoria. Vamos a la prehistoria. Y nos están llevando a la época de Tutankamón. Ahora, yo creo que hay que hacer el Congreso rápido. Disculpame que sea un cabezón. Porque ellos hablan de los números macro, que Estados Unidos le da los dólares que necesita, cosa que es verdad, va a seguir pasando. Pero la micro está parada, ¿eh? Está parada. La micro, que es la vida de todos los argentinos. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Escúchame, seguilo, porque sos periodista y tenés el panorama seguramente del partido y de otras instituciones vinculadas. No va a haber por primera vez vacaciones de invierno en 40 años de democracia. Me refiero al turismo. Ah, sí. Me refiero al turismo. Estoy siguiendo las notas de todos los pueblos, ¿viste? De Trelew, de Esquel y demás. 10% de reservas, el 90% vacíos. Todo lo de hotelería popular, ¿no es? ¿Viste? El Sheraton, estamos hablando de popular o de clase media. Que yo recuerde, es la primera vez que la gente no se va de vacaciones en estas vacaciones de invierno. Te da una pauta de por dónde va y que no rebota. No es que vos decís, bueno, este mes y el mes. No. Se para. El tipo llega con la economía parada al mes de octubre y noviembre. De la microeconomía. Por eso se le está cayendo la recaudación fiscal. Y fíjate los supermercadistas, que no son ningunos pequeños empresarios. Carrefour se quiere ir de la Argentina porque bajaron tremendamente las ventas y por ende las ganancias. Coto está con problemas, y los supermercadistas que viven del mercado interno, de que la gente compre el alimento, la limpieza y algunos productos básicos, se les cayó la venta, que indicativo de que cayó el consumo en la Argentina tremendamente. Se paró la industria de la construcción, que había tenido un cierto auge el año pasado. Ahora en junio bajó el 15% de la venta de cemento, que es acumulado con respecto a la época de Cristina es el 50%, ¿no? Menos. La industria vial. Última noticia, la industria vial. Ah, sí, no hace falta. Vamos a volver a tener camino de tierra. Hoy carreta. Vende carreta. Acaba de salir un fallo judicial por la que la justicia ordena impedir la destrucción de vialidad nacional. Sí, ¿hay algún juez? Alguno empieza a decir, hay algún juez que después llegará a la Corte Suprema que anda por las rutas y ve cómo están las rutas, y si vialidad nacional se diluye, ¿quién va a arreglar la ruta? La Cámara de Esquel, entre las razones, la Cámara de Turismo de Esquel, entre las razones que decía eran la falta de ingresos y el miedo de la gente a salir a la ruta. Claro. Sí, la Cámara Empresaria, o sea que no era ningún partido político ni nadie. La Cámara Empresaria, la gente no sabe, porque para llegar acá tenés que ir por esta ruta, que tenés que andar esquivando los baches, porque en esa zona te imaginás, con la nieve y todo, las rutas son más castigadas. Sí. Entonces, hay que hacer el Congreso urgente, porque cuanto antes lo hagamos,
yo creo que este gobierno, o sea, ¿Más rápido lo echamos? yo no sé si dura el 2027 con la parálisis de la actividad privada económica que hay. Claro. Porque eso... Lo mismo se pregunta a Villarroel. Bueno, pero si se van a tener que ir los dos. Yo creo que sí. No es que se va uno y agarra el otro. No, claro. Se va y va a haber que adelantar elecciones. No tiene margen político Villarroel, menos con ese antecedente. En ese libro de Delfino, que hay que comprar, lo que se llama La Generala, Ajá. dice no solamente que ella su primer matrimonio fue un tipo que estaba a la derecha de Rico, de Aldo Rico. Pero aparte de eso, parece que uno de sus grandes inspiradores intelectuales, que eso sí que lo quiero averiguar bien, lo dijo la autora, que es muy seria, Delfino, es el marino del libro La Llamada. ¿Viste el libro La Llamada? Que fue de esta chica, la Bairu, que un marino la salvó y la llevaba a su casa para violarla junto con su mujer. Ese es uno de los ideólogos intelectuales de esta señora. Uh-huh. O sea, ella es un nivel de degradación moral que no puede ser nunca candidato a nada. Si no me expliqué bien, libro La Llamada, búsquenlo. Mejor dicho, vean primero el libro de Delfino. Ese libro de Delfino le acabó la carrera política a esta mujer. Es imposible que alguien que no sea... ¿Por qué no das los datos del libro? El libro se llama La Generala. La Generala, de la autora... Delfino, lo tenemos por ahí, Emilia Delfino. Delfino. Bueno. Sí, le han hecho varios reportajes. Sí. Yo te digo, me enteré por los reportajes que le hizo. Sí, le hizo reportajes, están muy buenos los reportajes. Ahí está, mira. Le hizo Radio con Vos, Tenenbaum, después le hizo otro, varios. Ahí está, mira, ahí tenés la tapa. La Generala, Emilia Delfino. Ese libro hay que leerlo, pero yo te aseguro que enterró, no puede moralmente, es peor que Milei, desde ese punto de vista de la escala de valores que tiene. No sé si es escala de valores o qué, ¿no? Porque la verdad que... Disvalor. Pero vos fíjate cómo te empieza a juntar otra vez a la derecha peronista. Fíjate que a la hija de Rucci la volvió a meter ahora en el Senado para volver otra vez. Son como Astiz. Guillermo Astiz, Moreno. Claro, son como Astiz, ¿no? Astiz era muy fuerte para torturar monjas, para torturar militantes. Cuando apareció la Armada Británica, en donde estaba él, en la isla Sandwich o Georgia del Sur, se rindió inmediatamente y rindió pleitesía a la corona británica. Entonces son muy fuertes para atacar y reprimir al pueblo, pero muy débiles para enfrentar a los imperios. Así es esta gente como Villarroel. Y lo que tiene ella atrás como representa ese bloque de exmilitares genocidas. Digo exmilitares porque se le quitaron los rangos. Claro. ¿No? Se dice el general Videla, no, es el ex general Videla. Porque en determinado momento de la historia argentina se le quitaron las charreteras. Ahí quedó pendiente algo al campo nacional, que siempre lo reivindico yo, de todos estos años del gobierno de Néstor y Cristina, que hay que hacerlo, ponerlo como un punto también de la plataforma, en esto de... Vos sabés que los empresarios de la CGE, Helvar y Bronner, a los dos la dictadura le sacó la identidad argentina, murieron apátridas. Uh-huh. O sea, no solamente los persiguieron y se fueron al exterior, ya sabemos toda la historia, eso está documentado. O sea, los desaparecidos murieron siendo argentinos. No le sacaban la identidad política, bueno, obviamente, o los que estaban presos políticos, ponele que esos podrían haber tomado la decisión de disponer de que no eran más argentinos. Creo que lo mismo hicieron con Jacobo Timerman. Me parece que no, ¿eh? No, a Jacobo, a Timerman no, pero a Helvar y a Bronner sí. Entonces, uno de los puntos, te lo dejo para el Congreso, es primera decisión, se le reintegra post-mortem la identidad argentina a ellos dos, porque no vamos a hablar de ellos dos ahora porque no tenemos tiempo, pero sabremos hablar en otros programas. Pero ese punto
no nos olvidemos, porque me parece que es justo. La mano derecha de Perón, la mano derecha y la mano izquierda, eran las dos cosas a la vez. Más allá de la me tocó conocerlo a Helvar. ¿Ah, sí? Sí, yo trabajé un año en Budapest, en la Federación Mundial de la Juventud Democrática, y un 25 de mayo él llegaba a Budapest, la capital de Hungría, desde Moscú, donde había firmado con la antigua Unión Soviética unos acuerdos comerciales. Cuando era ministro de Perón. Cuando era ministro de Perón. Y estaba Lastiri también en esa... La embajada argentina, como era el 25 de mayo, hizo una recepción, invitó a todos los argentinos que estábamos ahí. Entonces se armó un corrillo alrededor de Helvar. Y Helvar empezó a contar todos los acuerdos que había llegado con la Unión Soviética. Y una voz así surgió en el corrillo y dijo, bueno, hay que ir despacio, ministro, porque nos van a meter a todos en cana. Y Helvar, ¿sabés lo que le contestó? No, vamos rápido antes de que nos metan a todos en cana, dijo. Qué clarito que la tenía. Mirá vos, linda, hermosa anécdota que vos decís, pero bueno, que es un buen principio para el próximo gobierno. Hay que ir rápido. Y mirá qué rápido que fue Milei, qué rápido que fue Milei, que te metió el decreto 7023 y toda la legislación en los primeros 3 meses de gobierno. Sí. Eso hay que ir rápido. Mirá, aparte hay que el mismo concepto. Mi viejo era empresario y militaba como empresario en la CGE con Helvar. Yo no lo conocía a Helvar, pero mi viejo sí, bueno. Y entonces uno de los conceptos que me pareció que era importante, que me transmitía mi viejo, mirá, lo que está haciendo Perón no es totalmente político e ideológico con Helvar, mandándolo a romper el bloqueo a Cuba, a esto, estaba por armar cuando se murió el viaje a China. Bueno, lo que está ampliando es el mercado, porque nosotros en ese momento, los argentinos éramos 25 millones de personas, y de repente se te abría ahí un mercado de 500, metía a los chinos, no me acuerdo cuánto eran los chinos en aquella época, se te multiplicaba el mercado argentino por 10. Pero claro. Nosotros nos cansamos de exportar, nosotros hacíamos hilos de grano en esa época, de metal, y mandamos a Cuba pero toneladas, y montamos ahora un montón de plantas para los pollos. Y ahora están los hilos bolsa. Ahora, bueno, es de otra época. Pero en esa dimensión del viejo, mundial ya, fíjate, ponerlo a él, porque él no es que es un nacionalista solamente, no, me abre todos los mercados. Así que me parece que ese criterio, como te dijo en esa anécdota muy linda que acaba de contar de Helvar, hacerlo rápido porque nos meten preso a todos. Bueno, acá ampliemos rápidamente la integración a los BRICS para tener todos esos mercados que son infernales, fíjate. Mirá, China es el mercado interno más grande del mundo. Eso. Claro, en China no podés hacer acuerdos. Los chinos son un poco diferentes a la experiencia soviética, ¿no? Sí. Los soviéticos vos tenías que hacer un acuerdo con el Estado Nacional o a través de la embajada acá en Buenos Aires. Acá los chinos tenés que hacer el acuerdo con una provincia, con un municipio, con una empresa china. No es el Estado centralizado, la economía planificada centralizada. Entonces esa economía diversa que tienen los chinos, con las empresas, con los municipios, ahí el poder principal está en el municipio. Sí. Mire, cuando Lenin vio que tenía la hegemonía en los soviets, en Rusia, dijo los bolcheviques conquistaron la hegemonía, y Lenin dijo todo el poder a los soviets. En China la historia es distinta, porque el que libró toda la lucha fue el Partido Comunista. En Rusia el partido bolchevique consiguió hegemonizar, pero no era solo el partido bolchevique. En China sí. Entonces, en China, vos preguntás, ¿cuántos habitantes hay en China? Te dice 1.500 millones de habitantes. ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Comunista? Tiene 100 millones de militantes. ¿Y cuántas células, organismos básicos tiene el Partido Comunista? 5.100.000 organismos de base. Ahí está el poder en China, no en la cúpula. Sí. ¿No? Entonces, si vos le querés vender a China, no tenés que ir a hablar con Xi Jinping. Tenés que conseguir en China. Tuvimos un magnífico embajador durante el kirchnerismo, que fue Sabino Vaca Narvaja, que tiene un libro sobre esto y es un maestro en cómo la Argentina le puede vender
Macri le podría vender limones, por ejemplo, a una empresa china. Pero bueno, son procesos distintos y hoy vimos, bueno, el proceso soviético se deterioró y el proceso chino avanza de una manera notable porque acepta las nuevas tecnologías, acepta todo lo Bueno, más pero moderno. Rusia se recompuso como potencia, ¿no? Se recompuso como potencia, claro, porque es una alianza chino-rusa donde está el poder militar ruso con el poder económico y social chino. Entonces, y suman a la India, que es el siguiente país en cantidad de habitantes, y Brasil, pero además son todos países de territorio inmenso. Brasil, recursos, Rusia, China, sí, sí. Y que no dependen del dólar. No, ahora ese es el tema. Ahora el dólar es un elemento monetario, pero no dependen. Recibí un correo, un X desde Cuba, donde muestran el nuevo billete de los BRICS, que tiene la bandera cubana. Entonces dice, ¿Ah, sí? El nuevo billete de los BRICS. Ah, nos mandás uno después, eso no sabía. Sí, te lo mando. ¿Pero qué? ¿De circulación dentro de Cuba? El logo, hay un logo, no, el circulación mundial. Ah, mundial. Circulación mundial. Está la banderita cubana. Entonces dice, estamos rompiendo el bloqueo ahora. Bueno, nosotros cuando entremos nosotros los argentinos, lo que podemos pedirle es que el nuevo billete del BRICS lleve... ¿Te acordás que cuando el Che fue presidente del Banco Central de Cuba, sí, firmaba los billetes como Che? Sí. Porque nosotros queremos porque che. Hubo una reunión en Cuba y Fidel dijo, no tenemos economistas, necesitamos un economista. Y el Che levantó la mano y dice, Che, pero vos sos médico, vos no sos economista. Ah, entendí, comunista, dijo el Che. Y terminó siendo... Y por eso terminó presidente del banco. Director del Banco Central de Cuba, y los billetes de 3 pesos cubanos todavía llevan el rostro del Che y la firma. Y la firma de él que dice Che, nada más. Che. Che, por eso. Claro. Bueno, ¿hacemos el Congreso? Hacemos el Congreso. Pero, yo digo, tomémonos un tiempito. Ahora viene un momento electoral que nos va a dificultar todo eso. Pero antes de fin de año hay que hacerlo. Pero una semana después de las elecciones nos juntamos, hacemos una juntada. Dale. Y empezamos a... No empezamos de cero, pero le damos un impulso, ponemos segunda, con nosotros, tercera. Sí. Para hacer una comodidad, porque el PJ, te lo digo, no lo va a hacer. Claro. El PJ, viste, siguen las rojitas electorales. Por las dudas traje un billete, un yuan chino. A ver, mirá, vamos a mostrar acá. Que tiene no la cara del Che, pero tiene la cara de Mao Zedong. Acá lo tenemos, miren. Son 50 yuanes, puede ser 7, 8 dólares. Y posiblemente el yuan vaya compitiendo con el dólar y se vaya fortaleciendo mientras el dólar se va a ir debilitando. Vos sabés que una de las cosas que me impactó... gracias por devolvérmelo, porque hay gente pensé que... No, gente si querés lo dejamos acá atrás, lo ponemos todavía acá queda gente honesta en la Argentina. Sí. Cuando estuvimos, una de las cosas que me impactó cuando estuve en Pekín fue en la plaza de Tiananmen. Viste que está la ciudad prohibida. Uno recorre ahí. Nosotros habíamos ido como funcionarios del gobierno de Cristina, en la municipalidad de Quilmes. Entonces estábamos con el partido. Entonces nos llevaron con guías, viste, políticamente muy formados. Y entonces nos mostraron de que la ciudad prohibida tiene todos los tronos del emperador. Primero arriba, no me acuerdo qué imagen arriba de la montaña religiosa o mística, ¿no? Que venía de los cielos, el templo de los cielos, algo así, el templo de los vientos, no me acuerdo. En la misma línea, sobre la misma línea imaginaria, estaban todos los tronos, emperador, emperatriz y todas las autoridades. Salías a la plaza Tiananmen, cruzabas, enfrente está el mausoleo de Mao. Y el retrato de Mao en la entrada de la ciudad prohibida. Pero en el mausoleo de Mao, la momia de Mao, que pasás y la ves, está en la misma línea imaginaria que arranca dentro. Me impactó, ¿viste? Nosotros tenemos todos los patriotas dispersos, ¿viste? Para nosotros, bajan el cuadro de el otro, Perón por un lado, Evita por el otro, Irigoyen por allá. Claro. Y fíjate la cuestión de una nacionalidad que Bueno, al margen de lo que uno pueda pensar es lo que hace Putin. Por ejemplo, Putin reconoce la historia de los zares, reconoce la historia de las décadas que gobernó el Partido Comunista
y no tiran nada de la mochila de la historia. Por eso los procesos sociales son históricos y no se puede alterar, bueno, sí, se puede alterar mediante revoluciones, mediante cambios profundos, pero el pasado lo tenés que reconocer. No, completo. Y no podés hablar de revolución en la Argentina sin San Martín, sin Manuel Belgrano, sin Mariano Moreno, sin Echeverría. Y entonces tenés que... No nacemos de un repollo, ¿no? No nacemos de un repollo. Y entonces hay una historia que te compromete a continuarla. Hay una historia de la reacción y hay una historia del pueblo. Hay una historia progresista y hay una historia reaccionaria. Entonces vos te tenés que poner de un lado de la historia y tratar de continuarla, de representarla. Y entonces en la Argentina, por ejemplo, habrá que contar necesariamente con una cuota de peronismo en el proceso que viene, pero no el peronismo, de Menem, no el peronismo de Sergio Massa, no el peronismo de la historia. De López Rega, Isabelita y la AAA. No. El de Perón y Gelbar. Perón y Gelbar. El de Perón y Gelbar. Claro. Y Evita. Porque te voy a decir una cosa. Y Evita. Te voy a decir una cosa. El Gelbar, cuando llegó a Cuba, le pidió al comandante Fidel, le pidió que quería hablar con él a solas un ratito, se fueron a un rincón y le dijo, mire, yo soy el ministro de Economía, pero soy del Partido Comunista, así que lo que usted necesite me lo dice, ¿no? Y ahí se armó la cosa de que Cuba compró automóviles Chevrolet, Ford, Fiat, Peugeot, acá fabricados en la Argentina. Y cuando dijeron no, porque Cuba está bloqueada, Ford y Chevrolet no le van a vender a Cuba. Si no cumplen con el acuerdo que firmó el Estado argentino, que es un Estado soberano, se van de la Argentina. Hicieron las cuentas, dijeron, no, mejor no nos vamos, le vendemos a Cuba, pero mejor no nos vamos porque en Argentina se vendían muchos Chevrolet y Ford. Sí, en aquella época eran las dos principales. Sí. Claro. Sí. Y ahora vos ves una película norteamericana, yo les sugiero que se fijen, el cine norteamericano es bueno, al margen de los contenidos que puedan tener. Los autos suelen ser asiáticos o europeos y ves muy pocos autos de fabricación norteamericana en las propias películas de ellos. En las propias. Y lo que indica, son señales que indican un cierto deterioro de los Estados Unidos como país potencia mundial, al que se lo puede desafiar. Sí, se lo puede desafiar. Es un problema de una conducción nacional valiente, ¿no? Claro, patriota, creativa y honesta, que sepa analizar lo que pasa en el mundo. Exacto, fundamental. Porque hoy no se sabe, ¿eh? O no se quiere ver, pero nosotros, me parece más que no se sabe. Estamos asociados a todo el plan Cristina Libre. Estamos asociados. Consideramos que ella es una dirigente política de gran importancia. Pero claro, nosotros somos otro partido. Entonces, cuando yo estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Patria, cuando Milei dice, acá el comunismo hay que extirpar al comunismo de la Argentina, y Cristina dijo, no, el comunismo no existe más. ¿Qué está hablando Milei si el comunismo no existe más? Y ahí se nos genera un pequeño inconveniente. Entonces, comunismo no existe más y resulta que el país más importante del mundo en este momento es la República Popular China. Es decir, cuando ella dice repensar el peronismo, y lo dijo, tiene que volver al peronismo socialista. Volver a representar. Sí. Estamos totalmente de acuerdo, pero necesitamos ofrecerle a ella información. Bueno, viste que en el último discurso dijo las 3 C: cabeza, corazón y coraje. Sí. Bueno, en la cabeza hay que decir, muchacho, claro. El mundo. Empecemos por que dijo mundo. Primero la cabeza, porque acá hay una batalla cultural tremenda. Entonces hay una lucha por la conciencia de la gente. Y acá en la Argentina ha habido un desarrollo del individualismo, me parece a mí. Sí. Porque vos tenés el celular, estás con la pantallita chica, después la pantalla mediana, que es la de la computadora, y después vas a la pantalla grande, que es la tele. Y después vas a la pantalla grande, que es la tele. Y después vas a la pantalla chica, que es la de la computadora, y después vas a la pantalla mediana, que es la de la computadora, y después vas a la pantalla grande, que es la tele. Y después vas a la pantalla chica, que es la de la computadora, y después vas a la pantalla mediana, que es la tele. Y después vas a la pantalla grande, que es la de la computadora, y después vas a la pantalla mediana, que es la tele.
y andás de pantalla en pantalla. Tus amigos son virtuales, porque tenés montones de amigos como Roberto Carlos, pero no lo tocas a ninguno. Así, o a ninguna, según el gusto de cada uno, ¿no? Acá puede, libertad plena. Así que necesitamos librar una batalla cultural e informativa incluso, porque hay una guerra cognitiva que te omite la existencia de una parte del mundo y que no podés analizar el mundo con esa bueno, sabes que el nombre de nuestro programa, que es Nuevo Poder, es donde toda esta cuestión de la transformación tecnológica desde una óptica optimista para el campo de los pueblos. Correcto. O sea, es un arma. Correcto. O sea, no es un enemigo esta tecnología. Esto es como cuando la bomba atómica o cualquier otro arma de disputa, o la televisión, si vos no te diste una política hacia eso y se lo dejás, entonces, pero bueno, ya nos pasamos un poquito. Sí. Estaba viendo esta medicación que se ha transformado en muy popular en la Argentina. Ribotril. Mira, no sabía, no es ninguna indirecta ni. ¿No? Ribotril, clonazepam. A una gran cantidad de argentinos. Esperemos que no haga... que consumen este producto en gran medida por la crisis que soportamos, ¿no? Así que yo voy a dar, para no hacer publicidad de un nombre comercial, clonazepam es la droga. Ajá. Y lo otro es la marca. Mirá, vos ni la había visto, no sé de dónde salió este. Bueno, no sé, algún consumidor o algún hijo de, le habrán donado algún hijo de farmacéutico. Claro. Todavía no llegamos. Bueno, Jorge, gracias a ustedes por espero que la hayas pasado bien y sí, muy bien. Salieron algunos compromisos hechos, sí, para adelante. Nos comunicamos. Y ahora vamos a seguir viendo ahí los mirá, nos olvidamos de poner la carátula, pero lo habíamos puesto al principio. No la pusimos. No hablamos de la carátula. Pero ahí está, vetar la ley de discapacidad y jubilación en la declaración de guerra civil colonial al pueblo argentino. Entonces ahora ponemos rápidamente el concepto, ahí pusimos esas dos imágenes, no es que uno se esté candidateando a nada, te aclaro, es por la cuestión de la presidencia colectiva, esto que estábamos hablando recién, de la necesidad de la presidencia colectiva en el Banco Central y demás. Pero ¿por qué no te candidateas? No, porque tiene que ser colectivo. Si hacemos un pacto colectivo, a mí me interesa estar en el Banco Central. Ahí sí me candidateo. Un pacto colectivo, sí. El Banco Central te interesa a vos. Creo que es el corazón del poder para sacar a la patria adelante. Bueno. ¿Y si intervenimos la bolsa de cereales de Rosario? Desde ahí hacemos todo. Bueno, también. Sí, yo creo que nos vamos a ir poniendo de acuerdo. En el Congreso vamos a resolver todo. Sí. Bueno, ponemos ahí entonces los videos de Estados Unidos, porque ahí sale claramente de cómo el gobierno argentino está al revés de por dónde va el gobierno de Trump. Dicho expresamente, lo van a ver ustedes ahí en este video que sigue a continuación, donde van a ver que Trump se pelea con Elon Musk porque dice: yo voy a emitir toda la plata que necesite y elimino el techo de la deuda y eso va a generar, ese es mi programa. Ahí fue donde Elon Musk se enojó, se fue, dijo: este no es el mío. Acá lo tienen, escúchenlo. Hace apenas unos meses Donald Trump vivía una luna de miel con el hombre más rico del mundo y su plan de recorte Doge. Sin embargo, el desempeño fue decepcionante. Elon Musk prometió a los contribuyentes ahorrarles unos 2 billones hispanos de dólares, pero en realidad no consiguió recortar ni un mísero 1% de lo prometido. Pero amigos, hoy no hemos venido a hablar de Doge, entre otras cosas porque Musk ya anunció hace unos días su intención de retirarse de la política, y al final la cosa acabó calentita. Trump y Musk intercambian insultos al estallar una disputa pública. El punto de ruptura en la relación entre el presidente y su antiguo aliado llegó tras semanas de presión de Musk contra el gran y hermoso proyecto de ley de gastos de Trump. Musk acudió a su sitio web X para calificar el proyecto de ley de repugnante abominación y publicar: qué vergüenza para quienes votaron a favor, saben que hicieron mal. El detonante de esta discusión fue la One Big Beautiful Bill Act, o BBB para los amigos.
Se trata de un derroche de gasto público que convierte cualquier victoria del Doge en algo insignificante. La BBB tiene el potencial para sumar 5 billones de dólares a la deuda estadounidense en los próximos 10 años. ¿Y cuánto es eso? Pues es más dinero que todo el PIB anual de Japón. Es una auténtica locura, tanto que ha hecho estallar al propio Elon Musk. Pero amigos, la cosa no acaba aquí. Trump critica duramente al senador republicano Rand Paul por oponerse a un proyecto de ley grande y hermoso debido al aumento de 5 billones de dólares del límite de la deuda. Trump no solo le ha declarado la guerra a Elon Musk, sino también a parte de su partido. Todo mientras apoya a demócratas como Elizabeth Warren para cargarse de una vez por todas el techo de la deuda. Así pues, las preguntas están claras. ¿En qué consiste exactamente la Big Beautiful Bill? ¿Por qué Donald Trump quiere terminar de una vez por todas con el techo de la deuda? Y la pregunta más importante, ¿qué consecuencias tendrá esto para los Estados Unidos? Pues amigo, consecuencias va a haber muchas y os las vamos a contar ahora mismo, pero eso significa que también habrá consecuencias en los mercados de inversión y tú puedes aprovecharlas. Materias primas como el oro, acciones de empresas a múltiplos menores, tipos de renta fija elevados, divisas como el franco suizo, en fin, las oportunidades son muchas y si vives en Latinoamérica y quieres invertir en cualquiera de estos activos, puedes hacerlo con XTB. XTB es la app de inversión con 20 años de experiencia que te permite invertir prácticamente desde todo el planeta. Está regulada por los principales organismos y más de 11 entidades alrededor del mundo y sus cuentas son públicas y auditadas. Puedes invertir en más de 4.000 acciones, ETFs y otros activos ligados a materias primas, divisas o índices bursátiles. Y lo mejor es que no pagarás comisiones por compraventa si inviertes menos de $100.000 al mes. ¿Qué me dices? ¿Te animas? Pues te invito a crearte una cuenta en XTB y empezar a invertir con el enlace de la descripción o con el código QR que ves en pantalla. Muchas gracias a XTB Latam por hacer este vídeo posible. Para los estadounidenses hay un evento periódico tan cotidiano como la Super Bowl o ir a votar a las elecciones, ver a sus congresistas subir el techo de la deuda, es decir, aumentar el límite legal al que el gobierno puede endeudarse. Pero no solo eso, en sí misma la ley también prohíbe refinanciar las deudas que ya han contraído, y sobre el papel esto puede sonar fantástico, pero hay un gran problema. Los mismos políticos que votan en el Congreso cuánto déficit quieren tener son los mismos que votan este techo de deuda, y el resultado es que en la práctica el techo de la deuda es una simple formalidad que no parece que esté haciendo mucho por solucionar los problemas de la deuda pública. Para que os hagáis una idea, el Congreso ya ha aumentado el techo unas 78 veces desde los años 60. Pero amigos, esta vez es diferente. Donald Trump no se conforma por subir otra vez el techo de la deuda, quiere acabar con él de una vez y para siempre. El límite de la deuda debería eliminarse por completo para evitar una catástrofe económica. ¿Y sabéis qué? Puede que Trump tenga razón. Antes hemos dicho que este techo tan solo es una formalidad que no limita la emisión de deuda pública, pero es que esto no es del todo cierto. Una formalidad es algo que ni te ayuda ni te perjudica, simplemente está ahí, un asunto burocrático más. Pero es que el techo de la deuda podría estar dañando las finanzas americanas, porque ¿recordáis cuando antes he dicho que pasado el techo de la deuda, el Tesoro ni siquiera puede refinanciar las deudas que ya ha contraído? Pues bien, en la práctica esto significa que los Estados Unidos podrían quebrar, impagar, a pesar de ser perfectamente capaces de poder pagar sus deudas. Por eso mismo, cada vez que la deuda pública se acerca a ese límite legal, los mercados financieros se asustan. Porque sí, lo más probable es que, pues que el Congreso acabe subiendo el techo. Pero ¿y si esta vez no se ponen de acuerdo? Pues bueno, este peligro, aunque pequeño, suma muchísima incertidumbre, lo que reduce la calidad de la deuda americana y los bonos tienen que pagar más intereses para poder colocarse en el mercado. Conclusión, el techo de la deuda no reduce la cantidad de deuda que se emite, pero sí que la vuelve más cara. Obliga a los Estados Unidos a pagar más intereses por esos bonos. Ahora bien, ¿acaso una quiebra temporal en caso de que el techo de la deuda no se ampliara a tiempo sería algo tan dañino? En el año 1979, un error administrativo provocó que el Tesoro hiciera default sin querer sobre unos bonos sin apenas valor económico. Un error que se corrigió enseguida. Pues bien, ese mini default temporal y encima sin querer bastó para provocar un terremoto en el mundo financiero. Un terremoto que disparó el coste de la deuda para los Estados Unidos. Por ponerlo en contexto, ese incidente le costó al Tesoro $40.000 millones actuales en forma de intereses extra. Es decir, el doble de lo que Doge ha conseguido ahorrar al gobierno federal según sus propias cifras oficiales. Pero amigos, este no es el único
único incidente relacionado con el techo de la deuda que pasó factura a las cuentas públicas. Calificación a largo plazo de Estados Unidos, rebajada a AA+, por riesgos políticos y creciente carga de deuda. En el año 2011, este sistema vivió su momento más estresante. Estados Unidos se estaba recuperando de la crisis del 2008 y Obama necesitaba subir el techo de la deuda para poder pagar todo el impulso fiscal de los años pasados. Sin embargo, el Congreso era de mayoría republicana, y no de unos republicanos cualquiera. En esa legislatura había cogido mucha fuerza la Tea Party. Por el nombre ya podéis intuir que este grupo tiene mucho que ver con uno de los episodios fundacionales de los Estados Unidos, que fue cuando los colonos tiraron el té británico al puerto de Boston como señal de protesta. Lo irónico es que el detonante de esa protesta fue una bajada y no una subida de impuestos, pero si os interesa el tema, dejadlo en los comentarios porque eso es tema para otro vídeo. El caso es que el gobierno republicano estaba muy influenciado por un grupo de congresistas que se oponían con uñas y dientes a subir el techo de la deuda. Al final llegaron a un acuerdo con Obama, sí, pero la incertidumbre política obligó a algunas agencias de calificación de deuda a bajarle la nota a los Estados Unidos. Además, esta victoria del Tea Party fue pasajera. Es cierto que obligaron a Obama a hacer recortes del gasto público para cuadrar las cuentas, pero con el paso del tiempo este grupo perdió fuerza y el Congreso siguió subiendo el gasto como si nada hubiera pasado. Seguro que ahora, después de conocer todos estos datos, entendéis por qué eliminar el techo de la deuda quizá no era tan mala idea. Es más, no hay ningún otro país desarrollado en todo el mundo que tenga algo parecido. En todo caso, lo más similar es Dinamarca, pero es que en ese país pues sí que es una mera formalidad. Básicamente, Dinamarca tiene una deuda equivalente al 33% de su PIB, mientras que el techo de la deuda está por encima del 100%. Pero es que además, este límite se duplicó en 2008, tan solo por si acaso ocurría otra catástrofe parecida y la deuda se disparaba para que el techo pues no molestara en esa situación. Ahora bien, ¿y si os digo que los Estados Unidos no tienen por qué mirar a otros países? ¿Y si en realidad ya hubieran establecido un límite efectivo y no formal a la deuda pública en el pasado? Hasta el año 1939, el gobierno americano no tenía un techo de deuda como tal, pero el Congreso tenía que autorizar todas y cada una de las emisiones de deuda del Tesoro, y cada una de estas leyes tenía sus propios límites. Lo normal es que a lo largo de un año el Congreso autorizara entre 0 y 8 de estos bonos. ¿El resultado? Pues una especie de techo de deuda, pero mucho más flexible que el actual. Y claro, la pregunta es, ¿y este sistema servía para limitar la deuda pública? Pues el autor de ese trabajo, un Nobel de Economía, lo tiene claro. ¿Ha sido el límite de la deuda un límite superior para la deuda total que se puede anticipar a mediano y largo plazo en tiempos de paz? ¿Ha sido el límite de la deuda una señal fiable sobre los posibles superávits de ingresos federales, sobre los gastos netos de intereses? Antes de 1939, la respuesta fue mayoritariamente sí y sí. Después de 1939, no, y rotundamente no. Vale, si este sistema funcionaba tan bien, ¿por qué se eliminó en 1939? Pues hay varios motivos, pero el más obvio es que esto de aprobar todos y cada uno de los bonos por separado era, si me perdonáis la expresión, un auténtico fastidio. Porque sí, cuando un año tenían que emitir 3 o 4 bonos, tampoco pasaba nada, pero esto tiene sentido en el siglo XVIII, no en una economía moderna. Así que lo siento, pero no. Este episodio de la historia económica de los Estados Unidos es muy interesante, pero dudo que vayamos a encontrar una buena respuesta al problema de la deuda que tenemos hoy en día. En su lugar, Donald Trump debería pensar un sistema de corrección automático. Un sistema donde, si la deuda pasa de cierto umbral, active de manera completamente independiente, o bien una subida de impuestos, o bien una bajada del gasto público. Esto es lo que hacen la mayoría de países europeos. Sin ir más lejos, la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy en España funcionaba exactamente de esta manera, y la reforma más reciente de Pedro Sánchez es igual, solo que subiendo los impuestos en lugar de bajando el gasto. Sin embargo, aquí también hay un pequeño problema, porque ¿os acordáis de la negociación entre Barack Obama y el Tea Party? Pues uno de los acuerdos fue justamente este, correctores automáticos. Hablamos de los famosos secuestradores, que se llaman así porque secuestran el gasto público si el déficit sube demasiado. El problema, pues que cuando entraron en vigor durante el año 2013, secuestrando 85.000 millones de dólares, un 2,3% del gasto federal, fueron muy, pero que muy impopulares. Así que, bueno, os podéis imaginar qué fue lo que ocurrió. Estos recortes automáticos se congelaron con la Budget Act de 2013. Luego, en 2015, en 2018 y en 2019 pasó lo mismo. De hecho, en este último año ya se hartaron del todo y, bueno, los eliminaron por completo. Conclusión, intentar solucionar el problema de la deuda pública con este tipo de políticas no parece que esté funcionando, y de hecho podrían generar más problemas que beneficios. Al final, si los políticos quieren gastar, van a terminar gastando más, lo cual nos lleva hasta otro punto clave de este vídeo, porque hasta este momento hemos hablado del techo de la deuda, pero
¿Por qué Trump está tan empeñado en deshacerse de él? Pues porque resulta que a pesar de su cercanía con Javier Milei, la política económica de Trump se parece más al peronismo que a la motosierra. La Big Beautiful Bill va a disparar el déficit en un 0,7%. A priori, esto ya es bastante, porque recordemos que los países europeos, en teoría, se comprometen a que el límite máximo sea del 2%, por lo que solo esta expansión se comería un tercio de ese máximo, mucho más alto que en los países europeos. Y lo peor de todo es que es muy probable que esta ley termine añadiendo no 0,7 puntos porcentuales, como se prevé, sino el doble. La BBB consiste básicamente en bajar impuestos. Trump planea reducir la recaudación en 4,5 billones de dólares durante la próxima década, sobre todo perdonando impuestos a los contribuyentes más adinerados. Sin embargo, tan solo planea recortar el gasto en 1,7 billones, incluidos 700.000 millones en recortes de Medicaid. Eso sí, si los recortes terminan siendo más pequeños de lo previsto, hay un mecanismo automático que reducirá las bajadas de impuestos hasta compensar los 1,7 billones. Aunque claro, después de haber visto cómo han funcionado estos mecanismos automáticos, pues tampoco se genera mucha confianza. En general, se estima que esta ley aumentará el déficit en 3 billones de dólares, que podría subir hasta 5, y de hecho es bastante probable que lo haga, porque, veréis, la ley tiene muchas bajadas de impuestos temporales que caducan en unos pocos años. Es decir, los ingresos públicos deberían aumentar cuando estas bajadas caduquen, la mayoría entre los años 2027 y 2028. Pero, claro, ¿y si el Congreso vota a hacer permanentes estas bajadas? Pues entonces el déficit se dispararía hasta la luna. Y mucho ojo, porque este escenario es el más probable. Para empezar, la gran mayoría de artículos de la Big Beautiful Bill consisten en hacer permanentes las políticas temporales de la anterior rebaja fiscal de Donald Trump, la TCJA. Pero es que además, 2028 es año electoral, ¿y realmente pensáis que los republicanos van a hacer una subida histórica de impuestos justo antes de jugarse la Casa Blanca? Pues, a ver, por poder puede ser, pero yo no me jugaría nada. Ahora bien, no penséis que este es el único problema con la Big Beautiful Bill. Esta ley ha decepcionado tanto a Elon Musk que ha terminado desatando la tormenta de tweets que ya todos conocéis. Pero lo cierto es que desde un punto de vista puramente egoísta, la ley le beneficia bastante. El motivo ya os lo hemos comentado. La BBB de Trump es básicamente una bajada de impuestos a los americanos más ricos, y también a los más mayores. Un estadounidense en el 20% más rico al que todavía le queden unos 20 años por nacer ganará $18.000 gracias a las bajadas de impuestos. Pero otro ciudadano con el mismo nivel de renta con 70 años se ahorrará, agarraos a la silla, 109.000. Por otra parte, quienes peor parados salen son los trabajadores más pobres, de entre 40 y 60 años. Por supuesto, Donald Trump dice que esta reforma fiscal va a generar tantísimo crecimiento económico que las clases menos pudientes van a terminar beneficiadas, aunque la prestigiosa Tax Foundation estima que el PIB tan solo va a crecer un 0,8% más en la siguiente década. En general, tanto la Tax Foundation como la Oficina del Presupuesto del Congreso critican que estas bajadas de impuestos no son demasiado eficientes y que hubiera sido mejor centrarse en reducir cosas como las desgravaciones a bienes del capital. En ambos casos hablamos de organizaciones con mucho prestigio y que están muy a favor de bajar impuestos, pero esta no es la manera. Sea como sea, y dejando de lado si esta ley es mejor o peor, todavía hay que hacer dos comentarios. El primero es que Donald Trump todavía prometió más déficit en campaña electoral, así que o bien los republicanos más moderados han conseguido frenarle, o bien en unos meses veremos otra ley que vuelva a poner patas arriba al presupuesto público. Y el segundo comentario es que quizá las cosas no le vayan a salir tan bien a Donald Trump como él planeaba, porque ¿os seguís acordando del famoso Tea Party? Pues bien, aunque no exista como tal, todavía quedan algunos políticos cercanos a este grupo, y uno de ellos es Rand Paul, hijo del famoso Ron Paul, que se convirtió en el primer y único congresista del Partido Libertario de los Estados Unidos tras una breve salida del Partido Republicano. Según Rand Paul, ya hay 4 senadores republicanos dispuestos a votar en contra de la Big Beautiful Bill, es decir, justo los necesarios para bloquear la ley en el Senado. Y creedme que esto ha enfadado tanto a Donald Trump como la traición de Elon Musk. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Donald Trump debería acabar de una vez por todas con el techo de la deuda? ¿Qué otros mecanismos servirían mejor para limitar los excesos de leyes como la BBB? ¿Conseguirá Donald Trump pasar su ley estrella por el Senado o tendrá que hacer más concesiones? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! Porque acá no se rinde nadie. Radio con aguante. Radio con aguante. La radio que resiste. Bueno,
Volvimos después de haber estado acompañado muy lindo con Jorge, hermosa charla, y habiendo escuchado acá cuál es la verdad de Estados Unidos, que es todo lo contrario de lo que hace Milei. O sea, claramente Estados Unidos te impone, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Acá está documentado en esto que acabamos de escuchar recién. Pero ¿qué significa eso? Que a nosotros nos están imponiendo, ahora cuando se produzca el veto de las leyes de discapacidad y las leyes de jubilación y lo de los ATN a las provincias, eso es una orden de Estados Unidos. Eso es para cumplir con la orden que da el Fondo Monetario Internacional, que es una orden que realmente el Fondo Monetario hay que empezar a denunciarlo como es el gran genocida en la Argentina. Porque uno de los puntos que nosotros vamos a plantear acá es que si no nos explica cómo allá hacen una cosa y acá la contraria. Y eso ni se le ocurre planteárselo a los BRICS, ni lo escucha ningún país. Las recetas que imponen en la Argentina, ningún país soberano las acepta. Y esto que quieren hacer ahora, fíjense, nosotros decimos que estamos en una guerra, a partir de ahora, una guerra civil colonial. Porque el objetivo que están buscando es cómo garantizar que después de Milei no vuelva todo para atrás al campo nacional y popular. O sea, que se resuelva. De hecho, lo están haciendo con los candidatos, esta pelea de la Villarroel con... es eso, o sea, es decir, bueno, un recambio posible puede ser la Villarroel con Macri, con los partidos provinciales. Otro recambio, vuelven a hacer resurgir, vieron a Pichetto con la Carrió, ese peronismo bajo control, ¿no? Todo lo que sea peronismo colonial, eso vuelve a tener proyección política para el sistema. O sea, ellos están armando esas estructuras, la meten presa a Cristina, lo desgastan a uno, lo desgastan al otro, masan para que no haya esperanza dentro del peronismo. O sea, todo eso lo viene manejando la embajada. Porque el chamullo ese de unidad hasta que duela, más dolor que Milei, y querés otra vez unidad hasta que duela. A ver, no aprendiste nada. Bueno, chavo, el pueblo te va a seguir sin escuchar. Entonces, pero ellos están haciéndolo también en lo económico. Y a eso va la cuestión, y escuchen este dato, de por qué quieren vetar, por qué quieren destruir la cuestión de los jubilados. Porque si ellos siguen destruyendo la cuestión de los jubilados y van a después plantear la reforma previsional aumentando la edad jubilatoria, así como lo escuchan, quieren aumentar la edad de jubilación a 70, ellos saben que el plan económico que están imponiendo en la Argentina es baja la edad, la expectativa de vida de los argentinos a 61 años. Y desafío acá a todas las autoridades públicas que me digan que ese no es el promedio de muerte de hoy de los argentinos. 61 años. Cuando era 68. Entonces lo desafío a eso, ya. Entonces ahí está el genocidio. Ahí está la guerra civil. Porque no te vas a jubilar nunca, porque te suben la edad a 70 y te hacen morir a los 61. Así. Ese es el plan genocida de Milei y del Fondo Monetario Internacional, y todo el que no lo denuncie es cómplice. Porque esta platita que dieron los jubilados ahora y que encima van a vetar es irracional, es la nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay una gran colonización mental de los propios. Es más grave la colonización mental de los propios que lo que hacen ellos. Todo el mundo dice, no, yo no quiero romper el déficit. Emisión igual inflación. Mentiras, para eso acaban de escuchar antes de estas palabras nuestras finales, qué es lo que está haciendo el mundo y qué es lo que está haciendo Estados Unidos, que va cada vez a emitir más y cada vez a endeudarse más sin ningún límite, como lo está pidiendo en esa nueva ley que manda a Trump. Y acá al revés, acá cada vez te emitís más para matarte. Es un plan de muerte, por eso se tiene que ir antes, ya, cuanto antes. No hay paños intermedios, no hay posibilidad de cuestiones intermedios porque te quieren subir a 70 años la jubilación y te van a seguir haciendo morir a los 61 como se están muriendo hoy los argentinos.
El otro día veíamos con Sonia, ¿no?, los datos de China. Cuando se hizo la revolución eran 33 años el promedio de vida en China. Hoy son 80. O sea, la revolución se hizo en 1949, en 1950. O sea que la revolución hizo que los chinos vivan, aparte de ser mucha más cantidad de gente, son el doble que cuando fue la revolución, pasaron de 33 años de vida a 80. Nosotros, cuando ellos hicieron la revolución, estaban en 33, ya estábamos en 62 años. Llegamos a 68, a 72, hace 15 años atrás. Hoy estamos en 61, bajamos 10 años la expectativa de vida. Y ni les quiero decir cuál va a ser para adelante, porque en la expectativa de vida es central la alimentación con que te alimentaste en tu niñez, cuando sos bebé y demás. Ahí, desde 1960 para acá, sí, creció en el país de los alimentos, que es la Argentina, la desnutrición crónica infantil, o sea, otros que están programados a morir antes de llegar a viejos, y además creció la obesidad, otro de los problemas que trae, ¿no?, las enfermedades. Así que ese es otro beneficio, ¿no?, de estas políticas. Otra prueba del genocidio. Lo que vos acabas de decir es otra prueba del genocidio planificado del Fondo Monetario Internacional y del gobierno nacional y de los tontos que lo votan, porque sigue teniendo el 40% de los votos. O sea, hay 40% de argentinos que impulsan el genocidio en la Argentina. No hay más eufemismo. Acá no es un problema de identidad política, de si sos chorro, no chorra, de esto, del otro, de si sos cuca, si sos peronista, si sos gorila. No. ¿Sos genocida o argentino? Aunque tengas el título y estés apoyando aunque tengas el documento de identidad y apoyas esto, sos genocida, no sos más argentino. Sabelo, porque es la declaración de la guerra civil. Y en las guerras civiles, el enemigo es el enemigo, aunque tenga el mismo DNI. ¿Les quedó claro? Ustedes vetan, impulsan a los argentinos a morirse, y eso es la guerra civil. Y así hay que tratarlo en todos los terrenos. Personalmente, por eso me puse la banda presidencial en la carátula, a ponerla de vuelta. Lo voy a denunciar, y hay muchos compañeros o compañeras que ya Sonia, Clelia y demás que nos van a acompañar, de terrorista. Milei y Bullrich son terroristas en el marco de la ley contra el terrorismo en la Argentina. Ya lo van a ver en la denuncia. Dentro de ese terrorismo está esto, porque alguien que sale a bajar la edad de vida de los argentinos y a subir la edad de jubilación es un acto terrorista, uno más. No es solamente lo que dice de palabra, es los hechos que se viven cotidianamente, todos los días, la gente en la calle. Los rapis, poneme ahí una foto de un rapi. ¿Cuánto tiempo dura la vida de un rapi? ¿Cuánto tiempo ese pibe puede andar en bicicleta repartiendo pelotudeces por la calle? ¿Cuánto tiempo? Dígame. Eso forma parte del genocidio también. Cada vez que veas un pobre pibe andando en una bicicleta con una cajita atrás, eso es la imagen del genocidio que te acompaña todos los días. Ahí, entre los coches, comiéndose toda la porquería del calor y demás. Pero preguntate, ¿cuánto tiempo vos pensás que a los 25 años va a poder pedalear? ¿O a los 25 años va a estar otra vez va a estar en la calle? No dura un tipo andando toda su vida arriba de la bicicleta. No dura. Eso es genocidio también. ¿Tá? Es muy largo. Después lo vamos a desarrollar en otro programa porque ahora nos queda muy poquito tiempo. Si ustedes ven que toda la actividad económica privada se para en los próximos 60 días, pero se para, Estas denuncias que vamos a hacer del gobierno de Milei y Milei como terrorista y violador de la Ley de Seguridad Nacional van a permitir rápidamente el juicio político o el juicio una vez que haya renunciado el gobierno. Y no se puede ir del país. Milei tiene que quedar preso acá.
Y lo mismo la Bullrich, por todo, ni hablar del genocidio de los jubilados, de lo que hace todos los miércoles, ¿para qué vamos a reiterar? Nosotros vamos a hacer la denuncia a la Comisión de Defensa de la Competencia contra la unión de la fusión del monopolio Clarín, que abarca también la denuncia que le han hecho por cuestión penal ahora, le hizo Mengolini al gobierno también, que está muy bien hecha, pero nosotros vamos a complementar esa denuncia con esta denuncia a la Comisión, que va a ser un arma para el próximo gobierno. Al día siguiente se desarman todos los medios monopólicos de comunicación. Al día siguiente asumir el gobierno con esta denuncia que vamos a hacer. Preso Milei por terrorista, precio a la Bullrich por terrorista, los medios de comunicación disueltos al día siguiente a asumir el gobierno, y los jubilados, ya sabemos, con el plan estratégico. Fíjense en por qué atacan y mienten, y lo que me preocupa es que los compañeros propios no lo entienden. Vos sabés que, ¿se acuerdan cuando estábamos en pandemia y había un IFE? Sí. ¿Sí? No había inflación. Nunca emitió más la Argentina que en la pandemia. Porque el IFE, que lo cobraban los jubilados, las pymes y permitió hacer que se pudiera mantener en plena pandemia la sociedad argentina inflación cero. Durante un año. Cero de inflación con máxima emisión. Y los compañeros hoy le han metido tanto el cassette que a compañeros honestos, luchadores, revolucionarios, que no están vencidos, le tienen miedo a la palabra emisión de moneda y renta básica universal ecológica. Eso es que están colonizados. A pesar de ser buena gente, están colonizados. Y no lo entienden. No entienden que el problema de la emisión no es que genere inflación. La inflación la generan los monopolios, no la emisión. Y eso se resuelve el Banco Central. Y esto va a haber que hacerlo rápidamente, porque este gobierno no dura. No dura porque se para la actividad económica privada. Aunque le den todo un montón de plata para que sigan pagando la deuda externa, con más deuda a Estados Unidos, nosotros, los argentinos, vamos a dejar de consumir. Ya está pasando. Y mucho más va a pasar cada mes. Llega octubre con el país parado. Pero parado, no por paro de huelga general de la CGT, no, porque nadie va a tener plata para comprar nada. Como ya lo dijimos antes, desapareció el turismo nacional, desapareció el turismo internacional antes, pero desaparece el turismo nacional en las vacaciones de invierno por primera vez en 40 años de democracia. ¿Y qué hacemos, muchachos de la clase media? ¿Vamos a seguir escuchando las pelotudeces que dice este tipo? ¿Las pelotudeces que dice la Villarruel? Perdieron las vacaciones de invierno, clase media. ¿Lo van a seguir votando? Son suicidas. El que vota a Milei es suicida. Y un suicida se puede suicidar, no tiene derecho a matarme a mí, Guarda el parche ahí, Vos votás a Milei y me estás tirando a matar a mí. Así que prepárate. Prepárate. Porque esto es guerra civil colonial. Como ha habido muchas en la historia de la humanidad. Y se está viviendo. Miren, hay una imagen ahí, hay un video chiquitito que yo filmé en la calle Corrientes, donde está el Banco Galicia, que es BlackRock, o sea, es Estados Unidos. Al lado está el garage de los superautos de la Iglesia Universal de Dios. ¿Sí? Ahí está, ahí lo están viendo. ¿Ven? Ahí está. Y al lado, porque por cuestiones laborales tengo que pasar todos los días por ahí, viven dos muchachos jóvenes de 26 años, 27, drogados, destruidos, que cuando se despiertan se pelean entre ellos dos. Y tiene que intervenir la policía femenina tratando de calmarlos. Y viven ahí, al lado de ese garage, que es de la iglesia de la CIA en la Argentina, donde entran coches todos, el más barato sale $500.000, $50.000, y tiene un garage en Corrientes. Y al lado están el pueblo argentino drogado y tirado en el piso. Y haces unos metros más y tenés el Banco Galicia.
Y cada vez que se despiertan y se cagan a trompadas esos dos pibes, esos dos muchachos, las pobres mujeres policías, que la verdad que otra cuestión interesante sería que hagan el movimiento feminista, sería que renuncien todas las mujeres a toda la policía, ¿no? Y a toda la gendarmería. O que se organicen para otra cosa. Bueno, o que puede ser, nunca sabes para qué lado agarran. Pero bueno, las pobres chicas, yo la veo ahí, por favor, paren, no se peleen. O sea, la cana ahí, al lado, tirados en un lugar, buscando que no se maten, guerra entre pobres, policía, esto, y al lado está el tipo que labura para la CIA cuidando el garage de la Iglesia Universal de Dios. ¿Está? Esa es la guerra civil, señores. Ahí la tienen, mire. Y como esto ustedes lo van a ver cada vez más, ¿eh? Porque todos los rapis tienen ese destino, ¿eh? Todos los pibes que vos ves andando con bicicleta, cuando lleguen a los 25, 30 años que no puedan andar más, van a estar como estos pibes ahí. Porque ya para andar en bicicleta se drogan. Ya para andar pedaleando por todo el país para llevar pelotudeces en una mochila, se drogan. Cuando no le den mal las piernas, están todos ahí. Eso es guerra civil planificada. ¿Por quién? Por la OTAN. Sobre nuestra patria. Entonces, acá lo tengo que cortar porque es mucho más largo. Esto implica toda una política. Hicieron la guerra jurídica, ya lo sabemos, hacen la guerra de comunicación, y ahora la guerra de los jubilados con estos dos decretos. Porque ¿saben qué pasa? Si nosotros hacemos la renta básica universal para los 10 millones de jubilados y discapacitados, para los 3 millones de trabajadores municipales y de las provincias que ganan miseria, y para los empleados de las pymes, son 16 millones de argentinos, que si pasan a cobrar $300 más, miren lo que le digo, $300 más, por IFE complementario de su actual salario, la Argentina, el Producto Bruto Interno, crece 10% anual. O sea, con la renta básica universal emitida por el Banco Central, con la revolución que nosotros vamos a hacer en el Banco Central como parte, porque hoy la vanguardia de la guerra civil contra los argentinos está en el Banco Central. O sea, no es el monumento al saqueo, ¿eh? Es la vanguardia de un accionar paramilitar que es que ahora encima la Burri quiere meterse a infiltrar gente, la capacitación para estar infiltrado, todo el dispositivo. Todo eso es el Banco Central financiando todo eso, con la fuga y con la plata de afuera. ¿Sí? Ahí la tienen, ¿eh? Escuela de infiltrados. Ahora, se dan cuenta lo que es, ¿no? Y nosotros acá, todo eso, ellos que dicen, el que las hace las paga. ¿Sabe cómo la van a pagar ustedes? ¿Sabe cómo la van a pagar cuando vuelen del gobierno? Ni el Mossad te va a salvar, Patricia Bullrich. Ni el Mossad. Porque no tenés escrúpulos. Porque fuiste una infiltrada montonera del primer día. Y acá están las pruebas. ¿Sí? Y simplemente con la renta básica universal, aplicada a esos 16 millones de argentinos, la Argentina en 5 años duplica su Producto Bruto Interno. Y no me digan que eso va a generar inflación, porque desde la Comisión de Defensa de la Competencia del Banco Central, monopolio que sube los precios, monopolio que se va. ¿Sí? Así que a ver si aprenden los progresistas y los peronistas a volver a ser peronistas, nacionalistas o revolucionarios, lo que se animen. Pero esa es la guerra civil que se viene, ¿eh? Ya está lanzada. Hay que verbalizarla, hay que transformarla en discurso político, porque es una guerra civil de colonización sobre nuestro pueblo. Y la colonización abarca esto. No hay que aceptar esto porque si no emitimos y hay inflación. El problema somos nosotros, no ellos. Que el imperio haga lo que es esto que estuvimos viendo ahí, es lógico. Lo han hecho siempre en la historia y lo van a seguir haciendo mientras no le pongas límites. Ahora, que nosotros hayamos dejado meternos en la cabeza que el problema de la inflación es la emisión, es porque somos unos cobardes, unos analfabetos, porque no resiste un segundo ese argumento. El mundo lo hace menos nosotros. Y nosotros no lo hacemos porque está tan colonizada el campo, la élite política que dice que es otra cosa. Nosotros ya sabemos que son colonizadores, son cipayos. Pero hay un cipallismo adentro de la Fuerza Nacional. Eso hay que estirparlo también al día siguiente de agarrar el gobierno.
Bueno. Bueno. Bueno, vamos a buscar bisturí. Hasta luego. Hasta luego. Comienzo de espacio publicitario.